Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Un drama que convulsiona al mundo entero tiene unos componentes muy especiales. Por desgracia nos hemos acostumbrado a las tragedias permanentes, que pasan muy rápidas. Solo algunas se fijan en la urdimbre humana, en la colectividad, en lo que nos hace persona. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos totalmente ligados al destino de esos jóvenes de un equipo de fútbol. Nos guste el fútbol o no, da exactamente igual. En mi caso sí, pero seguro que muchos de ustedes, que no les gusta el deporte rey, han sentido un dolor especial. Los deportistas humildes que hayan vencido a los grandes, que representaban el éxito, aunque sea momentáneo, del esfuerzo, la unión, la colectividad. Los sueños reflejados en un último vídeo para YouTube, las noticias de que uno va a ser padre, la vida entera en un avión, que es lo que pasa en los aviones y en cualquier transporte y en cualquier viñeta de la realidad. Y de pronto esa viñeta, alguien, algo, el destino de incertidumbre, algo que no controlamos, la rasga. Y la rasga en esa ceja de selva colombiana. Y todos nos quedamos con una pesadumbre especial que se irá pasando. Por fortuna o por desgracia, yo no lo sé si irá pasando en este mundo tan rápido. Nos acordaremos toda la vida, eso sí, de los chicos del chapacaoense brasileño, que por algún acontecimiento que tampoco está muy claro en estas horas, las que conectamos con ustedes, sufrieron un accidente tras quedarse aparentemente sin combustible. No vamos a hablar tanto de las causas del accidente, sino de ese otro lado. ¿Por qué aquí aparece un niño, el tercer niño? Porque da igual realmente que sea un niño de carne y hueso o un niño proveniente de quién sabe dónde, porque fue faro y señal para auxiliar a personas que de manera increíble parece que se van a salvar. Les hemos hablado a veces del tercer hombre, ese fenómeno increíble que parece ayudar cuando la muerte está sobre ti y algo, una sombra, una imagen, un guía, nos saca del laberinto. Aquí han estado alpinistas, aquí han estado personas que han vivido el deporte extremo y se han encontrado con esa alucinación o ese ángel de la guarda. Cuando lo que aparece es un niño, en la noche nos sorprende. Karen, buenas noches. Hola, Iker, de nuevo. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches. Diego Marañón, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Les he convocado rápidamente, casi os pido disculpas porque hemos desmantelado lo que teníamos previsto, aunque en apenas unos minutos viene aquí la Premio Planeta Dolores Redondo y vamos a disfrutar de una historia, sí, también dramática, pero esto es que nos ha dejado a todos, ¿verdad? Y sobre todo porque si vemos y hacemos un paneo o planeo sobre los titulares del mundo, hay uno que resurge con fuerza, se hace viral, dicen ahora, se hace viral, que es un niño. Bueno, pero ¿por qué un niño es noticia cuando se han matado 70 y pico personas? Bueno, se ha hecho una de las noticias más reproducidas en todos los medios por la extrañeza en una catástrofe como la del avión, en la que 71 personas han perdido la vida. De repente encontrar una luz, un faro, como bien decías, un niño ángel, como le llaman los titulares, o un niño fantasma, como también lo han titulado algunos medios. Eso aparece ya en titulares. En muchos titulares, porque se habla de un vecino, una primera persona, que tiene un hermano que es médico. Ese médico le dice que ha habido un terrible accidente muy cerca de donde él vive y que por favor que se acerque al lugar para ver si puede ayudar con su camioneta, si es que hay heridos, a trasladarlos. Cuando ese vecino, que se llama Sergio Marulanda, llega hasta la zona, no saben muy bien dónde ha sido el impacto, pero hay un pequeño, como de unos 10 años, asegura este vecino Sergio, que con un aspecto frágil, pero sabiendo en todo momento lo que hacía, que les indica por dónde tienen que ir. Un niño y les solo, dice, solo un niño. Y ya en zona de oscuridad, digamos, prácticamente. Sí, en la selva más abrupta. En la selva más abrupta, todavía de noche, y les indica el camino en el que encontrarán los supervivientes. ¿Sabemos si habla, Carmen, sí, sabemos si habla con ellos, llega a entablar conversación? No es que señale solo, ¿no? No, les lleva incluso hasta un lugar en concreto donde está Alan Russell, uno de los jugadores. Les lleva hasta él porque ha dicho, creo que he escuchado a alguien con vida. Están intentando rescatar a este jugador cuando uno de los policías dice, bueno, súbanlo a la camioneta, suba también al niño. Van a buscar al niño y el niño no está. El niño ha desaparecido. Nadie más lo volvió a ver en todo el día. ¿Ha cumplido su labor de guía en el laberinto?
lograron claro, en ceja de selva salvar. colombiana, sin apenas visibilidad, no hay poblaciones grandes cercanas, digamos, pegadas al lugar de los hechos, abrupto y casi inaccesible. Y Estaban además, diciendo para el nivel de rescate, ¿qué hace con ese el niño ahí? panorama que se habían encontrado, Claro. porque los primeros en llegar encuentran los cadáveres todavía amarrados con los cinturones a los asientos. No saben si ha sobrevivido alguien. Lo normal es que no hubiera sobrevivido nadie, pero en cambio el niño le lleva hasta el lugar exacto donde están los supervivientes. Logran salvar a 6 personas, Iker. Estoy pensando algo y entramos porque nuestro amigo Javi Pérez Campos, que ha hecho ese gran libro que es Los Otros, que en el fondo es esto, si es que es esto, porque, ojo, puede que en las próximas horas digan, este es el niño, y sabremos si es el niño o no es el niño, porque ahora, si el niño se ha hecho titular en todo el mundo, igual, que yo soy el niño. Bueno, habría que demostrarlo. Hay una cosa que me sorprende muchísimo. Javi, parece que ese niño, primero, no tenía miedo. No estaba especialmente nervioso. O sea, tú ves caer un avión que se revienta contra las montañas. Además, Eres un niño de la corta edad. selva, de esas zonas. No creo que nunca en tu vida hayas visto algo parecido. Y no... la tranquilidad absoluta. Tranquilidad. La descripción que hacen es de un niño bastante frágil, como frágil, pero en todo momento sabiendo lo que hacía. Además es como muy interesante, seguro de sí mismo. Es interesante resaltar que este niño les llega incluso a corregir el rumbo de ese rescate, porque les dicen, oiga, sus furgonetas están aquí, pero es que a los heridos hay que sacarlos por este otro lado. Es decir, hace como una especie de guía, tercer hombre infantil, Total. en este caso, Sí. que sirve de ayuda esencial, porque además ellos han declarado que esa dirección que tomaron los servicios de rescate fue vital para salvar la vida de Alan. O sea, fijaos, compañeros, en esta tertulia de actualidad que hemos iniciado y que creo que ustedes lo agradecen porque estamos todavía de verdad con el temblor de lo que ha pasado. Y cuando nos enteramos, el equipo de Cuarto Milenio, que encima ocurre esto, tenemos que contarles lo que sabemos. Era tan escabroso, abrupto y desconocido que hasta los equipos de rescate de la zona no tenían muy claro por dónde acceder. Por tanto, estamos hablando de un niño que vive muy cerca, que tampoco se queda con ellos. ¿A dónde va ese niño después? Nadie lo filia, nadie lo localiza. nadie lo Claro, es localiza. que es ahí cuando empieza el misterio. De hecho, al principio, los principales medios de comunicación internacionales hablan de un niño, no hablan de un niño misterioso ni de ningún niño fantasma. Es decir, hablan de un niño que aparece en un lugar concreto, que les guía a la zona del accidente y que gracias a él se salvan estas vidas. Pero lo cierto es que es a posteriori, cuando se empieza a buscar a este chaval, a este niño, la gente de los alrededores no sabe quién es porque no debería estar ahí. Preguntan por el niño, Claro, y no hay noticia de pero este joven. ¿no nos has contado tú muchas veces en esas investigaciones sobre los otros que al principio nadie piensa que está viendo un fantasma, que la persona que se comunica piensa para que ellos es un es alguien individuo? físico, claro, ¿no? y después es cuando empieza a hilarse por la tranquilidad, por Lo la que pasa que tú solvencia, fíjate por el que acierto. suele pasar en accidentes, en situaciones de tal impacto, lo que no haces es lo que haría cualquiera, preguntarle a un niño que está en la selva, ¿qué haces aquí? Pero claro, lo que quieres es Claro. acudir al accidente, rescatar, a ver si hay gente con vida, no preguntas al niño, luego ya te acuerdas y dices, hombre, pero es que me ha llevado un niño. Sí, Y además- luego caes, es decir, Luego caes. Además, Iker, en temas tan controvertidos como estos que tocamos, que siempre damos mucha importancia a la formación de los testigos, hay que recordar que quien se refiere a ese niño y quien le hace ver a esa persona que va con la furgoneta por primera vez que está ahí y que por favor le recoja y vaya con él, es un policía, es un agente de policía, es decir, una persona de la autoridad totalmente formada, que hay poco lugar para la especulación en este sentido, y creo que es importante también resaltar ese dato. Estamos Sí, hablando señor. de un testigo importante. ¿Qué dicen los titulares? ¿Podríamos repasar algunos simplemente de diferentes países, tiempo real? Ese Mira, niño dicen- se ha convertido en algo, como yo decía, trending topic mundial de alguna forma, este niño, porque nadie sabe quién es. Y durante muchas horas no se ha sabido quién es. El periódico La Capital argentino dice la historia del niño fantasma que guió a los rescatistas hasta el avión de Chapecoense. Después dice Niño Ángel, habría guiado a los rescatistas hasta el avión. Fijaos El qué misterioso titulares, ¿eh? Niño fantasma, niño ángel, el misterioso niño, diferentes que guió a países. los rescatistas del avión accidentado. Niño guió a rescatistas de avión y luego desapareció. Todos coinciden exactamente lo mismo, en el misterio de ese tercer hombre, ¿no? O tercer niño que guía hasta el avión y logra salvar a gente. Ha habido historias similares, ahora sobre el avión en concreto, que todavía está tan en caliente que nos deja como estremecidos, y no es porque, como digo, no estemos acostumbrados a desgracias aún sí cabe más terribles, como aquellas que, como es la vida, ¿no? Pasan, como la de Germanwings, que encima tenía componentes más terroríficos todavía, si cabe. Pues bueno,
ha tocado la piel colectiva. ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de información es tal que surgen cosas, detalles, marginales, seguramente. Pero ¿cómo esto del niño? A lo mejor no es tan marginal y es una información importante porque este niño al final, ¿qué consigue? Consigue salvar a personas que si no se hubieran salvado. Es imposible. El estado era muy grave, el de esas personas. Sí, y si no es por el niño que llega hasta sobre ellas, todo estas porque 6 no sobreviven. hasta que llegan las primeras personas al lugar del accidente, ya han pasado casi 1 hora y media, desde que impacta, con lo cual se dice son que minutos que van perdiendo de vida. Se dice que esta persona, este jugador al que ayudó a rescatar al niño, Alan Ruschel, probablemente va a quedar parapléjico por las secuelas del accidente, pero que de haber tardado apenas unos minutos más habría muerto sin lugar a dudas. Claro. Una profecía sobre este accidente, no lo decimos nosotros, por favor, que simplemente esté surgiendo información sobre elementos que ahora revisándolos, haciendo el rewind de la hemeroteca global, uno se queda sorprendido y es verdad que es para llamar la atención. Sí, en torno a este caso. Hay una profecía y hay desde luego unas palabras que ponen los pelos de punta que ahora repasaremos. En marzo, en un programa de televisión de Brasil, conducido por una famosa presentadora, Olga Bon Giovanni, apareció un vidente que lanzó al aire una profecía, una evidencia, una predicción que él tuvo en ese momento y dijo que en cuestión de un año y medio, todo un equipo de fútbol, y estas son palabras literales, todo un equipo de fútbol relacionado con Brasil iba a morir en un accidente de avión. Hay historias, desde luego, casi tan espeluznantes como esta, como la protagonizada por Mateu Saroli. Este chico es un jugador del Chapecoense que estaba destinado a viajar con el resto de sus compañeros en el avión, que en el último momento olvida su pasaporte en casa, se queda en la puerta de embarque. Es el hijo del entrenador, de Cayo Junior. Este hombre va en el avión, muere, pero lo que es también bastante impresionante y pone los pelos de punta es que este hombre, apenas una semana antes, cuando se clasificaron para la final de la Copa Sudamericana que iban a jugar, dijo que si tuviera que morir en ese momento, moriría feliz. Palabras que ponen los pelos de punta porque nos demuestran, yo me gustaría luego comentar al final del programa algo sobre esto, lo que es la vida y la muerte y su urdimbre y su entretela y que no somos conscientes, no estamos programados para ello. Esta lotería permanente, ¿no? Cuando pasa un acontecimiento de este tipo que rompe la dinámica de lo lógico, todos empezamos a sobrecogernos con palabras que se dicen y a veces se escriben en una red social como Facebook. Sí, es el caso de Gustavo Encina, que es uno de los pilotos que viajaba en el avión, que justo el último mensaje que pone en su Facebook, minutos antes de subir al avión, pues ahora se ha tomado como algo también extraño, cuando menos. Dice: buen día, ¿hacia dónde miras en tu vida? ¿Atrás o adelante? Que el Señor te dé la gracia de soltar las cosas, aun aquellas que consideras preciosas en esta vida, y te permita mirar hacia adelante, donde está Cristo esperándote. Para un encuentro glorioso te abrirá las puertas de la eternidad. Y eso por escrito, perfectamente Sí, está archivado. en su Facebook. Hablaba Diego además de casos de gente que pierde en el último momento el vuelo, y es que en estos casos de accidentes aéreos siempre se producen este tipo de historias de gente que se ve salvada casi de manera milagrosa y que producen auténticas epifanías. Y aquí ha ocurrido también en el caso del portero, uno de los porteros del equipo, Nivaldo, que debido a que decide celebrar los 300 partidos, a última hora cambia también el Un billete. chip le dice que no. Decide cambiar ese viaje, decide no volar y también salva su vida. Y él dice que todo pasa por algo y que ha decidido retirarse, ha decidido no volver a jugar porque cree que esto es una señal. Pues imaginaos el periodista, nosotros que tenemos muchos compañeros de deportes, periodistas que han narrado todos los mayores partidos, ¿verdad? Pero hay un chico joven, muy seguidor además de este equipo desde siempre, que su mayor ilusión sería narrar el partido De la Copa Sudamericana. de la final. Copa Sudamericana. Y ya el veterano le dice: pues mira, hijo, ve tú, porque seguro que lo vas a disfrutar mucho más. Cuando ese hombre, con muchos años detrás, en las radios, en las televisiones, narrando partidos, empieza a escuchar el teléfono de su mujer, donde reciben mensajes dándole el pésame, no se lo puede creer. Él no iba en ese avión, pero su nombre sí que figuraba. Se había matado el chico joven, el periodista que tenía la ilusión de narrar ese partido. Es un poco el destino, ¿no? Sí, la fractura de la realidad que a veces ocurre. Imaginemos ahora también, por desgracia y con emoción, el drama, lo que tienen que estar viviendo muchas personas, se hayan salvado, ¿no? En el último momento.
sensaciones tremendas a veces de por qué yo hice esto, por qué tú en vez de... los niños, como ejemplo, decimos el tercer niño, lo hemos adaptado libremente a la historia que les hemos contado muchas veces ya con alpinistas de primer nivel que han estado aquí, repito, de esa especie de guía en el laberinto, de esa especie de guía hacia una salida cuando la salida era imposible. Y ha habido casos de niños, claro, pocos tan espeluznantes y tan gloriosos, porque habría que también quitarnos un poco esta pesadumbre, aunque es muy difícil, ¿no? Pero si este niño de la ceja de selva de Colombia, con su intervención, por lo menos ha salvado a alguien, imaginemos el caso de Ralston, que yo creo que es tan alucinante que se tuvo que llevar a película. Tú tienes ahí la biografía, y aunque sea contándolo casi en titulares, porque la historia es tremenda absolutamente, y tiene un niño entre el aquí y el allá como protagonista. Sí, es que estas historias de niños que vienen a acompañar a gente en tragedias no son muy habituales, pero ocurren de vez en cuando. Y el caso de Aron Ralston es otro de esos muy evidentes precisamente por quién es él. Él es una personalidad importantísima en el mundo del alpinismo. En el año 2003 organiza un viaje para visitar el cañón de Utah. Los compañeros, sus amigos, le dejan tirado en el último momento y él decide hacer ese viaje completamente solo, sin avisar a nadie, un error fatal que cobraría sentido muy importante horas más tarde, porque él se marcha hacia ese lugar, aparca su camioneta a la entrada del cañón y empieza a caminar. Dice que además, en un momento dado, se da cuenta de que se ha dejado el teléfono móvil dentro de la camioneta, pero prefiere no volver porque piensa que no va a ocurrir absolutamente nada. Otra decisión fatal, porque unos kilómetros adentro, cuando él está en ese lugar solitario, inhóspito, de pronto da un paso en falso y se precipita al interior de una grieta, de una oquedad muy estrecha, golpea fuertemente contra el techo y en un momento dado ve que ese temblor que se ha generado en ese lugar tan frágil genera que de pronto una roca de 500 kilos se desprenda de la superficie y caiga inmediatamente sobre él. Y lo que hace, como un acto reflejo, es colocar el brazo derecho contra su cabeza para intentar protegerse, con la mala suerte de que lo que sucede es que esa grieta, una especie de V, se iba estrechando y cuando la roca cae sobre su mano, lo deja completamente aprisionado en ese lugar. Un lugar por el que no pasa absolutamente nadie en meses. Y sabe perfectamente... Una pesadilla. Es una pesadilla. Él sabe que no va a salir de ahí con vida si no toma una decisión drástica. Lo que ocurre es que van pasando los días, llega a estar 6 días ahí metido, en completa soledad, y esa noche, de pronto, dice que nota una presencia que él ya había sentido que estaba acompañado en los días previos, pero nunca había visto nada extraño, pero esa noche del 5.º día ve una figura infantil de pequeñas dimensiones caminando entre las piedras y cuando se fija ve que es un niño rubio de unos 3 años más o menos, vestido con un polo rojo, es decir, lo ve tan claro que es capaz de distinguirlo y cuando el niño se le acerca y casi le toca, tiene una visión muy compleja en la que se ve a sí mismo en una casa que no es la suya en ese momento, se ve jugando con este niño sobre los hombros y se ve que en el brazo derecho tiene un muñón perfectamente curado. Claro, esa visión le cambia completamente la vida, él lo dice literalmente, es como si me hubiera visto a mí mismo jugando con mi hijo y yo sabía que ese niño era mi hijo, él estaba convencido y eso le da la esperanza suficiente como para tomar una decisión drástica. Él dice, no voy a morir aquí, he visto mi futuro y tengo que hacer algo. Y lo que hace es, con una pequeña navaja multiusos, cortarse el brazo. Él era estudiante de medicina. El brazo, ahí solo él, hay que imaginarlo, ¿eh? No vamos a dar más detalles porque él los fotografía detalles, el proceso. Sí, va fotografiando. Él es además amante de la fotografía y en esos 6 días, como para intentar luchar también contra el aburrimiento, lo que hace es una especie de reportaje fotográfico en el que incluso ese 5.º día, antes de ver al niño, manda un mensaje a su familia despidiéndose, diciéndole que es Aron Ralston, porque él cree que cuando encuentren su cadáver estará en avanzado estado de descomposición, porque sabe que nadie pasa por allí. Y esa aparición tan definida que podría ser tomada como un niño real que te indica en mitad de la selva, pero aquí en el desierto, le hace cambiar, que esta es la clave, sí. Es lo que le hace cambiar. Le hace cambiar por completo y de hecho él cuenta una cosa que es inimaginable, que es que mientras se está cortando el brazo, él está sonriendo, dice que no llora ni grita porque está pensando en ese niño, está pensando en esa casa, que puede ser su futura casa, y está pensando en sus seres queridos. Y lleva a cabo una odisea tremenda que
es decir, cuando deja parte de su cuerpo en ese lugar, cuando se separa del brazo, echa a caminar durante aproximadamente 12 kilómetros, hace incluso descensos de 60 metros y llega a una zona en la que hay una pareja que ve literalmente a un muerto andando, alguien que parece venir del otro mundo y que cuando los ve se cae al suelo, se desploma y ellos llaman rápidamente al helicóptero de salvamento y le ponen a salvo. Y lo sorprendente de esta historia es que al año y pico después de haber vivido todo esto, de esta tragedia, Ralston tiene un hijo y cuando lo ve crecer, él está convencido de que es el mismo niño que vio ese día en el interior de esta especie de cueva. Pero no me digan si esto no es de lo más emocionante que hemos contado, porque esto, ya que estamos acercándonos a las fechas, esto es un cuento de Navidad. Esto que hemos contado, pero que es real, es un auténtico cuento de Navidad con su dosis de tragedia, de vida y de muerte, como son estos acontecimientos que estamos contando. Hay cuentos de Navidad que acabaron de forma trágica, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la famosa niña Omaira, Diego, donde se habló también de estas presencias. Así es. En la desgracia tremenda de Nevado del Ruiz. En Armero, sí. Están a punto de cumplirse además 31 años de esta tragedia ya. Una tragedia humanitaria como pocas en la historia de Colombia, cuando, como tú dices, el volcán Nevado del Ruiz expulsó su carga y una ola literalmente de lava y de lodo sepultó esta localidad, acabando con la vida de hasta 30.000 personas de las 40.000 que había en aquel momento poblando esa zona. Armero quedó destruido, se declaró camposanto, el propio Papa Juan Pablo II lo declaró como un cementerio en vida y, en fin, se cuentan multitud de historias alrededor de todo lo que ocurrió. Se habla de ruidos en la maternidad del antiguo hospital, se habla de procesiones de muertos, de visiones extrañas. Se cuenta la historia que, si recuerdas, nos relató aquí nuestro compañero Carlos Largo de El Loco Gallego, un profesor que lanzó como una profecía años antes de que esto ocurriera y al que nadie hizo absolutamente ningún caso. Y por supuesto tenemos la historia trágica, por un lado, trágica y triste de los balancheros por todo lo que significa en cuanto al ser humano, y de la niña Omaira. Esta niña que después de 72 horas de estar aprisionada por un muro, por el cadáver de su tía, recordamos, finalmente murió y se convirtió en una especie de símbolo de lo ocurrido en esta localidad. ¿Por qué traemos este caso aquí? Pues porque tiempo después trascendió que algunos de los supervivientes habían sido guiados por lo que ellos denominaron como dos especies de luminarias con la forma de un niño y una niña, más o menos definida, que les iban indicando los lugares por los que podrían encontrar una vía de escape a su situación, ¿no? Era, además, creo recordar, no sé si lo contó Carmen, que era en dirección al cementerio, donde tenían que ir para librarse de esta situación. Entonces, la tragedia de Armero ha quedado como otro lugar donde esta especie de niños, de terceros niños, hicieron su acto de presencia y posibilitaron salvar muchas vidas. No solo los supervivientes, sino también las personas que se estaban dedicando a rescatar los cuerpos. Eran llevados por estos niños luminosos, como así los llamaron, como así los mencionaron, a los lugares donde todavía quedaba gente con vida y estaban metidos en el lodo y podían rescatarlos, y aseguraron que habían rescatado a bastante gente porque esos niños los había guiado. Hay un estudio sobre Armero que aquí trajimos, monográfico, donde se contaba dentro de las maniobras de rescate esto que ocurrió, sí. Que muchas personas no sabían cómo habían llegado hasta ciertos cadáveres en lugares inaccesibles. Se cumple, ¿no?, la dinámica, cuando cadáveres ya habían no, perdido toda esperanza. No, Perdón, personas agonizantes. Exactamente, personas que iban a perder la vida en pocos minutos. Pero estos seres de luz eran los que iban poco a poco guiando, porque hasta por la noche, claro, tenían que suspender todas todo, porque no se veía nada. Tenían que estar iluminándose con pequeños focos que tenían y suspendían los rescates, la búsqueda. Pero estos seres luminosos les llevaban lo mismo, nadie los conocía, nadie supo de dónde habían salido ni cómo se fueron. Sí, pero nadie supo decir ni cómo habían aparecido, dónde, cuál es la primera vez que se los ve, ni cómo desaparecen tampoco, igual que en el caso del niño del avión. Por cierto, que también hablamos de Colombia, es curioso, ¿no? Sí. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe qué hacen allí. Está en un lugar absolutamente inhóspito para cualquier adulto, imaginemos para un niño, indican perfectamente dónde están los supervivientes. ¿Usted cree en los ángeles? ¿Estos son ángeles? ¿O dentro de poco sabremos, no, este era el niño, Jonathan Luis, ¿qué puede ocurrir? ¿Y será la verdad? Les pregunto yo.
Bueno, hay sospechando que varios puede ocurrir. testigos que pueden confirmarlo. Claro, claro. Como decía Diego, uno de ellos es policía. Pero hay un retrato veces, robot perfecto puede hacer. Me refiero que hay veces que molesta tanto incluso que ocurran estas cosas que a lo mejor hasta alguien inventa un niño que no es. Pero no da la impresión de que ha pasado tiempo de investigación y que el niño fantasma, le gusta más niño ángel o tercer niño, ha estado ahí y ha hecho su labor. Una labor que, como nos demuestra este equipo, convocado aquí de urgencia, y se lo agradezco muchísimo a los tres, esto no es habitual tampoco, sería de lo más raro dentro del misterio, pero están los casos. Y como este equipo, permíteme que lo diga, aquí con los tres presentes, es insuperable, pues tenemos toda la información que yo creo que nadie les va a contar. Así que Diego, gracias. Un placer. Javi, gracias. Gracias. Carmen, gracias. Yo continúo si la voz me lo permite. Por supuesto que sí. Impresionante, de verdad, nuestro abrazo enorme al pueblo brasileño y al pueblo colombiano, donde tanto siguen en nuestro programa. Que por lo menos muchos piensen que de vez en cuando, a pesar de la tragedia, pasan estas cosas increíbles e incomprensibles. Luego sí me gustaría comentarles algo más. Hablamos de niños y seguimos hablando de niños. Lo que viene a continuación es una de las cosas más fuertes que hemos contado en Cuarto Milenio. Viene ahora Dolores Redondo, flamante Premio Planeta, porque es de esas escritoras de verdad luchadoras que lo viven de verdad, que son un poco investigadoras, le encantan estos temas y ha indagado en una realidad terrorífica. Pero a mí me gustaría traer un símbolo, sí es un poco navideño y sí es casi un juguete, o parece un juguete. Véanlo, por favor. Era una imagen, una idea para borrar el miedo de los niños. Sin embargo, observando ahora esto, nos llega un escalofrío viejo y antiguo. Es una verdad, no es ninguna invención, no es ningún disfraz, ni por desgracia ninguna careta. Véanla bien, por favor. En 1942, precisamente, una compañía concreta, la Sun Rubber Company, realizó 1000 de estas máscaras, una primera tirada, antigas, para intentar que los niños lo tomasen como un juego. ¿Recuerdan La vida es bella? Para intentar incluso que los padres entrasen en un estado lúdico, indicando a los niños que poco menos es una aventura cuando sonaban las sirenas y llegaban los bombardeos. Se inventaron estas máscaras antiguas adaptadas a niños de entre 18 meses y 4 años. Era la época del miedo a el envenenamiento químico, el armamento tóxico biológico. Ya se había probado en la Primera Guerra Mundial, que es donde nacen las auténticas máscaras de gas. Se va perfeccionando y se dan cuenta, los estrategas de la guerra, por desgracia, que los niños suelen ser los más afectados, parece mentira, por todo tipo de elementos nocivos en el ambiente, esparcidos por esos adultos que solo quieren quitarse el poder unos a otros. Esta misma semana hemos sabido, como tantas otras veces en nuestro país, tramas de pederastia, personas incluso ocultas y con importantes carreras también, metidos en esa espiral demoníaca de abuso de los niños. Y yo he querido recordar que los niños siempre han sido, los niños siempre han estado en lo más bajo de la pirámide de esta sociedad enloquecida. Este es un poco el homenaje a esos niños que tuvieron que ponerse la máscara. Hay diferentes opiniones. Hay quien piensa que por fortuna no tuvo que ser empleada muchas veces, ni mucho menos. Quedó como un recuerdo macabro. Los niños debían meterse con sus padres, si aún los conservaban, en los viejos búnker, en la vieja Europa, donde eran enviadas estas máscaras, y casi como si fuese, repito, una aventura entre amiguitos, podían más o menos divertirse en mitad de la bruma, el humo, la explosión, el fuego. Pocas veces, ¿verdad? Una máscara ha dicho tanto. Un niño cuya cabeza está rodeada de esos correajes o cinchos. Incluso el material antigas con el ídolo. La compañía Disney pensó incluso en hacer otros personajes famosos que ustedes conocen, Donald, Pluto, Goofy, toda una serie de máscaras para que hubiese un poco de humanidad bajo tierra en las épocas terribles de la guerra. En fin, no hemos aprendido nada, ¿verdad? Los niños, siempre víctimas inocentes de nuestras oscuridades, nuestras tribulaciones. Vamos a hablar de ellos, porque en este bosque que se abre ante mí
en este bosque umbrío, telúrico, ancestral y muy mágico, empieza el primer misterio de la noche. Es impresionante, es el Valle del Baztán. Se ha hablado mucho de esta zona tan especial. Es una zona de muchos silencios, es una zona de bocas selladas ante ciertos acontecimientos, hay que decirlo. Un paraíso. Pero hay cosas tan terribles que la cicatriz del pacto de no hablar se mantiene durante el tiempo y no me extraña. Yo les advierto que lo que vamos a ver ahora, y lo digo porque ahora vamos a las más tempranas, es terrible si se piensa. Terrible de lo más terrible que hemos contado en Cuarto Milenio. Es pura historia, investigación forense, pero también misterio, mitología, creencias ancestrales, que siguen vivas, como si fuera un aliento de los viejos dioses. Todavía se puede sentir en ciertos lugares. Y ha habido personas a lo largo del tiempo que creían en esos dioses, incluso precristianos. Pero lo que pasó en un lugar del Valle del Baztán supera cualquier imaginación. Por eso casi nadie sabía nada. Va a estar con nosotros para hablar de todo esto y comprenderán por qué la bestseller española Dolores Redondo, que saben que además recientemente ha sido flamante Premio Planeta y que sabe muchísimo de estas cosas y de estos viejos saberes que entroncan con la magia, con lo ancestral y con el poder de lo invisible. Pero verán, me quedé frío al saber que en uno de estos puntos de esta zona de nuestro mapa hay una sima. Han tirado todo tipo de objetos durante años los vecinos, casi como con un deseo inconsciente de sellar aquello. Una vez, hace tiempo, personas del pueblo metieron 50 troncos de árbol para que algunas personas no pudieran bajar a la sima. Se estarán preguntando ahora en toda España qué pasaba en esa sima, qué había al final de esa sima de 50 metros. Otro día concreto, una noche, esos vecinos que callan y callaron durante generaciones se acercaron a la sima como si fuese una boca abierta del bosque para ver si salía algo, por ejemplo una voz o un chillido. ¿Qué pasó en esa sima, Iker?, preguntarán algunos. ¿Y por qué niños? Y esto es una verdad terrible, terrible. Los mejores especialistas de Europa, quizá en el ámbito del reconocimiento forense, han estado ahí, pero yo no les quiero contar más. Conozcan esta historia tremenda, que es como horadar en el misterio hondo del Valle del Baztán. Y ahora hablamos con Dolores Redondo. Es el misterio, sí, tremendo, de la sima. Aquel 30 de agosto de 1936, algo terrible ocurrió cerca de la aldea de Gaztelu. Los gritos de Juana Josefa Goñi Sagarría, embarazada de 7 meses, y 6 de sus hijos, resonaron como un eco por los bosques de Navarra. Poco después, aquellas voces fueron silenciadas para siempre hasta que, recientemente, su atroz historia fue rescatada del olvido. Esta historia salió a la luz recientemente cuando el escritor José María Esparza localizó un estremecedor sumario, el de número 167, en el Archivo Judicial de Pamplona. En el sumario, terrible, aparece la secuencia de los hechos, oficial. Y es que decían que la familia cometía una serie de raterías. Estamos hablando de agosto de 1936, ha empezado la guerra, el frente está cerca de aquí, han llevado a los mozos a los frentes, hay necesidad. El padre estaba trabajando fuera del pueblo y se reúnen todos los del pueblo y deciden ir a hablar con la Guardia Civil y con las autoridades para hacer algo con la familia. Los echaron del pueblo por indeseables, de la casa. Y ella se cogió sus hijos, mandó a avisar a su marido de que los habían echado del pueblo y ella se fue a una chabola que le puso 4 ramas en el tejado y estuvieron ahí. Y ahí es donde fueron a buscarles.
prendieron a la chabola, le dieron fuego y a ellos le sacaron y se los llevaron, claro. Y desde esa chabola, por este mismo camino, le subieron a la familia azuzándoles con teas de fuego en un vía crucis dramático hasta la cima de Legarrea. Les han echado un agujero y les han hecho vivos, uno detrás de otro. Y les llevaron vivos. Y además ella decía que al día siguiente volvieron a subir la gente al agujero a oír, saber si estaban chillando o no estaban chillando. Primero se actuó contra la madre. Podemos ponerle todo el contexto de varios agresores, el uso desproporcionado de la fuerza de los hombres contra una mujer indefensa, y tras provocar ese daño, que en el fondo es esa muerte, en el fondo es ese asesinato, igual, en el punto seguido se dijo, pues entonces tenemos que matar a los demás, que son testigos de lo que ha ocurrido, que nos pueden señalar con el dedo de que hemos sido tú y yo o aquel. Y quizá por eso al final es todo el grupo, toda la familia entera la que se hace desaparecer. Ahí colaboró la Guardia Civil y la Iglesia. Porque si no, no pasa que le pueden llevar a una madre con 6 hijos a un agujero. Comprobamos que hoy los escasos habitantes de Gaztelu y Dona María no quieren hablar sobre aquel espantoso suceso. La historia se conoce en todo este entorno, se ha hablado en las casas, en los caseríos, ha sido muy conocida, pero ha sido un tema tabú. No muy lejos de Dona María se encuentra la sima que oculta en sus entrañas los cuerpos de Juana Josefa Sagardía y sus retoños. Tiene 50 metros de profundidad y está cubierta con tablas para evitar otras muertes accidentales. Fíjense cómo han quedado sellados los 50 metros de profundidad de la fosa del crimen de los Sagardía, un abismo por el que fueron lanzados la mujer y sus 6 hijos. Recientemente el doctor Echeverría y su equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi logró localizar en el fondo de la sima los cuerpos de Juana Josefa y sus hijos. Al retirar esa tierra con ese corte, como una auténtica trinchera, aquí en este punto, aquí es donde han empezado a aparecer los restos humanos. Hasta que de pronto se empezaron a manifestar los restos, con lo cual nos hizo una emoción tremenda. Cada uno de los huesos de los miles que han aparecido faunísticos, entre la tierra, cada hueso que íbamos recogiendo, y estábamos trabajando 3 personas con conocimiento sobre la materia, cada uno de los huesos que va recogiendo, será o no será, no es, no es y no es, y así miles de veces no es, hasta que de pronto empezaron a aparecer algunos que sí son. Y en ese instante casi es difícil de describir la emoción que sentimos. Este sería el hueso de la cadera, el mismo hueso que está aquí de los niños sería el de la madre, y aquí tendríamos el hueso, uno de los huesos del brazo de uno de los chavales, posiblemente el de 12 años que nos faltaba en el laboratorio. Por lo tanto, está claramente presentes tanto la madre como los 6 hijos que tenía. El crimen atroz cometido contra Juana Josefa Goñi y 6 niños fue el inicio de una oleada de muertes en extrañas circunstancias, como si los últimos gritos de aquellos inocentes hubieran penetrado en lo más profundo de la mente de los aldeanos que participaron de aquella orgía de locura y barbarie. Inmediatamente hay gente que no aguanta la presión y se suicida. Y uno de los encausados aparece ahorcado, relativamente joven. Otra persona, también encausada, inmediatamente es tapada la forma en que muere, porque dicen que había muerto de calambre, pero el juez, año más tarde, vuelve a abrir el caso porque no se cree que se haya muerto de un calambrazo, y de nuevo corre el rumor de que es otro de que se escapa de la causa 167. Uno más muere joven en Irún,
Y el mismo padre de familia, en la mitad del proceso, se muere apenas con 52 años. Posiblemente se moriría de enfermedad, pero los rumores dicen que murió envenenado. Aunque han pasado 80 años, los parientes de Juana Josefa siguen sin entender este pavoroso crimen. ¿Por qué fue? ¿Qué de malo hacían? ¿Robar en las huertas? ¿Robar una gallina? ¿Eso era como para que pasase lo que pasó? No. Tiene que haber algo más. Decían que la madre de Juana Josefa creía en los dioses antiguos de los vascos. Eso aquí se llama sorguinquería. La sorguinquería no tiene una traducción directa al castellano como brujería. Quizá en brujería sea más peyorativo. Aquí tiene más sentido de una tradición ligada a las mujeres de herboleras, de curanderas. Ella decía que ella creía en lo de antes. Pues en los dioses, en Aitor, en los dioses que tenía Navarra anteriormente. Amalur, de todos estos, a los dioses de la tierra, de eso. Y ella creía en esos y ella decía que ella no iba a ir a misa, que para qué iba a ir a misa si ella no creía en esas cosas. Se han abierto unos espacios de hipótesis, casi incluso alguno que termina diciendo que este es el último acto de brujería que ha llegado a ocurrir en esta parte de Europa. Hoy, los parientes de Juana Josefa y de sus hijos anhelan poder conocer la verdadera historia de aquellos brutales asesinatos. Yo pienso que en Gaztelu o en Dona María tiene que haber gente que sabe mucho más que nosotras. Y yo creo que ya es hora, para cerrar el capítulo, de que nos den la alegría y la satisfacción de decirnos, mira, pues fue por esto, estuvo muy mal, pero fue por esto. Emo vio a aquellos enloquecidos campesinos de los bosques de Navarra a matar a una mujer inocente y sus hijos. ¿Fue por robar para dar de comer a sus pequeños? ¿O se trató realmente de un crimen contra una mujer diferente que adoraba a los antiguos dioses vascuences? Vaya imágenes, vaya documento, reportaje de nuestro compañero Pablo Villarrubia, que se ha encontrado con ese silencio tan habitual, ¿verdad? Claro, no nos extraña, es un dolor que todavía sigue ahí, lo hemos visto en los familiares. Quiero agradecer personalmente al profesor Echeverría, una eminencia, que haya colaborado con nuestro programa y que nos haya contado estas cosas, incluso con la emoción, ¿no? Al igual, por supuesto, que todos los expertos, como el historiador Esparza y los familiares. Podemos redondear todo este ciclo de personas de primer nivel y para mí de verdad es un honor y un placer porque pocas veces, ¿no? Un premio tan merecido, flamante Premio Planeta, Dolores Redondo, todo esto te daré, está con nosotros, bienvenida amiga, buenas noches. Buenas noches, ¿y qué? Pero ella es muy conocida también porque hizo una trilogía, la tengo aquí, bueno, en el equipo tienes auténticos fans, hay que decirlo, que removió muchas cosas sobre esta zona. Dicen los editores, bueno, como se dice de todo, ¿no? Bueno, las cosas no tienen que ser muy locales, tiene que haber determinadas cosas en las tramas de novela. Digamos el patrón que nunca se cumple. Va Dolores Redondo, hace una trilogía sobre cosas que pasan más local, imposible, con todos estos temas de fondo, pero ojo, basándose en un hecho real que luego vamos a contar. Y se convierte en un bestseller mundial, creo que 1 millón de ejemplares. No sabes cómo nos alegramos de que alguien que cree en lo que hace y que lo hace con emoción, con entusiasmo, tenga este éxito y este reconocimiento popular. Así que nos sumamos a ese agradecimiento común. Te agradezco muchísimo porque la agenda, cuando uno es Premio Planeta, me imagino que tiene que ser estratosférica, que nos concedas unos minutos para hablar de algo que conoces muy bien. Pero primero, ¿qué te ha parecido lo que has visto? Es que es tremebundo verlo, es una potencia tremenda. Son paisajes que conozco muy bien, que adoro, lugares que me parecen de una belleza salvaje, lugares muy exigentes para la vida. Y igual que en el caso de los agotes o con el crimen de Ainara, que yo trato en la novela, hay que ponerlo en contexto, en el contexto de la guerra,
en un contexto de un tiempo bueno, en el que había unas creencias muy arraigadas, en el que esas creencias también chocaban con otras, en una necesidad, estamos hablando de tiempos de hambruna, de quizá necesidad económica. Hay que ser siempre prudente para no ser duro en los juicios, porque en la mayoría de los casos estos asesinatos o estas acciones están respaldadas por el profundo miedo bueno, pues que ha sido característico en la zona por las creencias y porque también ha sido exacerbado por las autoridades, por la autoridad eclesiástica que pues desde, bueno, hubo un tiempo en que en efecto estos dioses eran los dioses imperantes, la religión que era la de los vascones, la de los primeros vascos en Navarra, en el País Vasco, que convivió al principio con el cristianismo perfectamente, e incluso se fusionó, la gente iba a la iglesia pero seguía haciendo sus prácticas en casa. Pero luego llega un momento en que entra en conflicto, y entra en conflicto por la figura de la mujer, estoy segura. Una mujer diferente, sí, ¿no? Una mujer Dolores. distinta, y a mí me cuentan además, me cuentan otros aspectos de ella, me dicen que probablemente una mujer muy guapa, una mujer llamativa, y al decir llamativa, pues pongámoslo también en el contexto de la época. Año Yo 36. estoy imaginándome a una mujer con la falda un poquito más remangada de lo que era común, que además no iba a misa, quizá guapa, muchos niños, a menudo sola porque el marido tenía que estar por ahí. Seguramente celos, envidias, si además a esto le sumamos una necesidad económica que les obligaba pues eso, a tener casi que mendigar o pedir favores o en ocasiones llegar al pequeño hurto, bueno, pues la estamos poniendo en el disparadero. ¿En qué dioses creía, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, esta mujer? ¿Quiénes son? Ya hablamos en primer lugar de la diosa principal, es una diosa, no un dios, es una diosa madre naturaleza, es la diosa Mari, la diosa, ella la llama Amayur o Amalur, la diosa madre. Una diosa caprichosa, generosa en ocasiones, pero que también puede castigar. Es la diosa de las cosechas, de los buenos partos del ganado, de los niños. Y una diosa que curiosamente vive en las simas y en los riscos. Una diosa a la que se venera haciéndole ofrendas que consisten en parte de la cosecha, un poco de sidra, queso, nueces, que se dejan en la puerta de su casa, que siempre son riscos, simas, cuevas. ¿Esto se sigue practicando, Dolores? ¿Se ha ido perdiendo o todavía quedan vestigios de estas raíces? Mira, me consta que hay un lugar de Navarra, uno de los lugares de mayor tradición de Navarra, que es Ujué en navarro, en euskera. Ujué es un lugar donde se levantó un gran santuario dedicado a Nuestra Señora de Ujué, pero muchas de las personas que viven allí conocen que antes de esto había una sima, un lugar donde tradicionalmente las mujeres acudían a pedir un hijo, dejando una piedra en la puerta de la casa de Mari, que es la boca de la sima o la boca de la cueva. Yo esto lo narro en la novela, pues eso, como también lo hacen un poco pues por seguir la tradición y como esto provoca la maternidad. Y el contraste, ¿no? Cómo esos dioses, diosas, figuras... ¿Qué más figuras? Porque tú, por ejemplo, en la trilogía absolutamente célebre que fuiste construyendo a raíz de una noticia que me gustaría comentar, aunque sería casi para otro programa, pero también tremenda, fuerte, bueno, fortísima. Hay personajes como el Basajaun. Basajaun, sí. Hay otros personajes que yo no sé si están casi como, como dirían los griegos, en los daimones, ¿no? Entre el más allá y el más acá, que tienen la facultad de entrar en este mundo. ¿Quiénes son? Cuéntanos un poco quiénes son estos personajes. Basajaun, me consta que lo habéis tratado alguna vez. Es realmente el bosque, es realmente el espíritu del bosque. Sí que tiene una representación física, antropomórfica, un gigante, una especie de yeti, pero la mayoría aluden más a la sensación que se tiene cuando se está en el bosque de ser observado, bueno. Este equilibrio entre la vida y la muerte, la sensación de ser protegido y a la vez estar vigilado cuando estás en el interior del bosque. Como si el bosque en sí, ese bosque que hemos visto antes, tuviese un latido vivo, fuese un personaje más. De hecho, bueno, a mí me llama mucho la atención, además en los últimos tiempos, después de escribir la trilogía, son muchos los que se acercan, muchos de estos que hacen el Camino de Santiago en bici, que paran, que entran en el bosque, los
que ahora pasean por Baztán, que en el momento en que se sienten absolutamente solos, porque sí es verdad que hay que estar solo para sentirlo, dicen, se siente la potencia de esta fuerza natural que sabes que tanto puede protegerte como matarte en cualquier momento, como destruirte. La fuerza de la naturaleza esa de la que las mujeres bebían, de la que las mujeres se nutrían, la fuerza natural. El equilibrio entre la vida y la muerte y el hombre y la naturaleza. Estamos hablando de conceptos muy básicos, muy ancestrales, la pura supervivencia. Y dioses que manejan todo el tiempo elementos que son los de la propia vida. La fuerza del agua del río, las tormentas, el viento. Luego hay otros dioses salvajes, hay dioses malvados, hay un monstruo que vive, una especie de cíclope que vive en las cuevas y que es carnívoro, pues devora doncellas, como en toda la tradición. Porque de pequeño leí algunos cuentos y me contaban. Procede de la tradición griega o grecorromana. Este cíclope lo encontramos en muchos lugares de Europa, pues devorando doncellas, devorando pastores. Es realmente monstruoso. Yo en cada una de las entregas de la novela voy dándole la identidad, este nombre de uno de estos seres mágicos a un asesino que en todo caso es un asesino real, pero que en su proceder imita bastante los procederes de aquellos pues, monstruos. De verdad, Dolores, y contigo, Dolores, porque es un torrente de conocimiento. Yo creo que también de la emoción de hacer un proceso creativo, pero habiendo bebido. Tú eres hija de marinero, ¿no? Sí. Sabes lo que son las historias, los ecos remotos, y todo eso lo has volcado. Y claro, cuando vemos la cima, que me ponen los pelos de punta, porque yo me imagino la escena, no sabemos, nadie sabrá qué pasó exactamente, ¿no? Pero tú me has contado que hasta días muy recientes está la leyenda que tiene que ver con esa cima y el temor que le da a los niños, por ejemplo. La boca de esa cima, como si fuera una boca del infierno, ¿no? Bueno, me contaban que todavía hasta hace poco había quien recordaba que cuando eran pequeños y se portaban mal o no tomaban toda la cena, los más mayores les decían, si te portas mal, acabarás en la cima. Es el coco de la zona, ¿no? Si no recuerdo mal, Dolores, el libro de Ofrenda a la Tormenta tiene que ver, hagamos un viaje, ¿no? Entre un libro y un teletipo, yo digo el teletipo en plan antiguo, claro, que además es de una buenísima amiga nuestra y colaboradora de este equipo, que es Cruz Morcillo. Claro, nosotros cuando vimos esto nos quedamos tan impresionados que nos pusimos a investigar. Y tengo que decirte que nuestro compañero Paco Pérez Caballero, y es un hombre tozudo como pocos y como buen periodista de sucesos, pocas veces me dijo, me he encontrado con tantas puertas cerradas, con tanto silencio, pero con tanta sensación como en el tema de la cima, de que todo el mundo quizás sepa algo más. Pero hay un auténtico pacto, un sello realmente. Por vergüenza de lo que pasó, ¿por qué? Decía ABC, concretamente el 30 de octubre del 2011, la Guardia Civil investiga el asesinato de una bebé a manos de una secta hace 30 años. Hablamos de 1981 y empezaba así Cruz Morcillo. Se llamaba Inara y poco más se sabe de los escasos 14 meses que duró su vida. Con esa edad desapareció, hace casi 30 años, y su huella quedó sepultada en el olvido. Decía Dolores Redondo, en alguna de las entrevistas más recientes, con todo el eco mediático, que le dedicabas un poco, ¿no? Porque querías que la gente que estuvo en esa secta, parece increíble, en esta zona de la que estamos hablando, como si el telurismo, la magia, el poder o la invocación, alguien eligiese por algo, buscando algo, una puerta a algo. Tú decías que esta gente tenía que pagar de alguna manera, ¿no? Que no se podía olvidar. A ti te impacta como a nosotros. Yo leí esa noticia y quedé... ¿Qué te pasó? Impactada. Quedé casi herida de lo que pasaba. Busqué información inmediatamente y bueno, también silencio. En aquel momento no sabía por qué. Luego supe que el juez había decretado un secreto de sumario. Y bueno, y fue con el tiempo, a raíz de empezar a escribir la trilogía. Sabéis que la inspectora protagonista es una policía foral. Bueno, desde la primera novela yo acudí a la policía foral para pedir datos relativos a su funcionamiento, para escribir la novela, y esto hizo que poco a poco mi relación con ellos pues fuese mejorando y hoy es el día en que bueno, tengo excelentes relaciones con muchos policías forales y cada vez que pido ayuda o un poco de lo que sea, para lo mínimo, están dispuestos a volcarse como sea para ayudarme. Entonces, cuando llegué a Ofrenda a la Tormenta,
La historia de Amaya Salazar se funde con la de la pequeña Ainara. Amaya es una mujer que también está marcada por algo terrible que ocurrió en su infancia, y eso que ocurrió en su infancia es lo mismo que ocurrió en la infancia de Ainara. Ofrenda a la tormenta es totalmente un homenaje termina con una nota de esta autora explicando a mis lectores por qué escribí esta novela, qué me conmovió. Quizá las primeras palabras de Cruz al empezar el artículo, poco más se sabe de ella. Lo más terrible era que si un miembro de la secta no llega a denunciar a los demás en el momento en que Cruz supo de esto, porque fue alguien que delató a los otros miembros del grupo, alguien que no podía vivir con el peso de esto terrible que habían hecho, y si Cruz no lo llega a contar, y si no lo llego a leer yo, el nombre de Ainara ni siquiera tiene una lápida en el que figure. Ainara se habría borrado, no sería nada. Nada, porque la condenaron a eso. Lo más terrible es pensar en, como la propia Cruz menciona, por los poquitos datos que hay, la clase de vida de negación absoluta que la niña llevó criada casi como un animalito que va a ser sacrificado. La tuvieron para matarla. 2 miembros de la secta, una pareja, tuvieron a esta niña para sacrificarla al mal. En la zona del Lesaca. En la zona de Lesaca, y tengo que decir que no era gente de Lesaca, eran gente que va de fuera, gente que va de fuera, lo asombroso, que alquilan ¿por qué una casa. Van ahí porque el lugar tradicionalmente es un lugar potente para estas cosas. Y es cierto que se sigue pensando y se sigue creyendo, y yo hay un momento de la novela que digo que es cierto, que hay lugares en el mundo que actúan como una lupa para el universo, que atraen de alguna manera las cosas buenas y malas. Y para mí, bueno, menciono la ciudad de Dallas, que para mí es como un pozo de petróleo, quizá ese petróleo que tiene debajo, no sé, sea un foco infeccioso. La ciudad de Dallas, Jerusalén, que no conoce la paz y parece difícil que la conozca algún día, pero hay lugares especiales en el mundo. Tienen su alma, ¿no? Parece increíble, pero tienen su alma. Un pulso especial, y quizá la comunicación con otras cosas sea más fácil, con Dios, con una la puerta naturaleza. Hacia lo trascendente ahí, ¿no? No sé, el caso es que cuando estás allí sientes que es un lugar especial, te sientes bien, o sea, no es un lugar negativo para nada, pero claro, va a depender seguramente de lo que tú llevas dentro. Y esta gente, Dolores, la imaginamos con ciertos conocimientos, con cierta locura, evidentemente, o cierto estado fuera de la realidad. Esto es muy llamativo también. Pero esto es lo que me pone los pelos de punta, porque quizás estén viéndonos algunos. No lo descartes. Y sí que me gustaría, si alguien tiene alguna información, que por supuesto pasaremos tanto a Dolores como a Cruz, aunque ella yo sé que lo enfoca desde el punto de vista de la creación literaria también, que igual no quiere saber más. No, pero con mi gran deseo de que den con sus huesos. Claro, exactamente, y con Morcillo igual. Entonces, profesionales importantes. Claro, esto es muy llamativo. Yo cuando leí esto... No son 4 locos de túnica. Claro, me llamaba la atención porque yo al pensar en la palabra secta, yo creo que a la mayoría nos viene a la mente gente un poquito fuera de la sociedad, quizá sustancias de todo tipo. Poco nivel cultural. Gente fácil de llevar o de dirigir. Y nos encontramos con un grupo de jóvenes, entonces, de jóvenes universitarios o preuniversitarios, que se van a vivir ahí 2 años en una especie de comuna. En el seno de esta comuna es donde nace la pequeña Ainara. Llegan al día del sacrificio, la niña desaparece, la niña se entierra en el bosque, o presuntamente esto es lo que cuenta el testigo. La niña se entierra en el bosque y ellos se disuelven inmediatamente, desaparecen. Es como si ya la misión y se reparten, hubiese tocado completada. Su fin. El ciclo misión completado. ¿De cuántas personas podemos hablar? Pues unas 20 parece ser. 20 personas. Sí, 20 personas. Entre ellas, abogados, médicos. Los padres de la niña. Los padres de la niña, bueno, es que esto... Es una aberración. Entran dentro del plan y ofrecen, como si fuera esto la semilla del diablo. Sí, lo ofrecen. Claro, como la película. Aquí entramos, no tenemos tantos datos, hay un secreto de sumario, hay que respetar esto. La última noticia que tengo es que el caso seguía abierto. Claro, hay muchísimas dificultades. Si la enterraron en el bosque, en 30 años un bosque puede sufrir unos cambios, extraordinarios. Puede haber árboles donde antes no los había, puede haberse movido la tierra. Además, el bosque de Baztán es exuberante, es vivo, cambiante. Así que puede haber cambiado muchísimo. Es muy difícil que... Una niña de 14 meses con un agente de alto nivel cultural en la España de 1981. No sabíamos nadie nada de esto. Nuestra compañera Cruz saca esta historia. Dolores está escribiendo su trilogía.
me imagino que es el shock y el dolor personal, ¿no? De alguien que... Lo llamativo es lo que hacen esas personas ahora. Comprobar que algunos son abogados, médicos, profesores y algunos de ellos también son padres. Bueno, es que esto es lo que... Yo no sé si alguien tendría la deferencia de ponerse en contacto. Sabemos que este programa llega a muchos rincones con sus tentáculos. Esto es increíble y además con esa sensación que tuvimos en el primer sondeo, Dolores, de el más absoluto silencio, que es un silencio como el de la Sima, ¿no? Es un lugar donde el silencio se respeta muy bien, donde hay un pacto de silencio profundo. Sobre esta niña, nada, no sabemos nada. Las autoridades tampoco dan más información. Esa secta cumple su cometido y se va. ¿Tú has llegado a imaginar o a pensar qué pretendían con tan aberrante, ¿no? Práctica? Por lo que se sabe que contó este testigo en su denuncia, la sacrificaron al mal para obtener favores que presuntamente habrían obtenido, o ellos creen que han obtenido. Claro que en esta locura hay un efecto placebo también. Si llegas a creerte que haciendo esto vas a obtener esto otro, quizá haciéndolo lo obtengas. No sé, habrían obtenido seguramente éxito en su vida también trabajando duro como hacen los demás, pero esto parece ser que era lo terrorífico lo que de les esto es convencía. pensar que haya personas, no hablamos de casos exóticos, lejanos, aquí al lado, que hagan esto, porque claro, si alguien es capaz de estar en este rito, hacer desaparecer el cuerpo de una pobre cría, nacida para eso, entre comillas, sí, y enterrada en el bosque, ¿qué no puede hacer en su vida cotidiana ante cualquier decisión, ¿no? A mí Se ha pasado por ese umbral. Por eso escribí una ficción de cómo podían haber sido los últimos días de la niña, fundí su infancia con la de Amaya Salazar, con la de mi inspectora, dándole a Amaya la posibilidad de sobrevivir, que es la que no tuvo Ainara, pero fundiéndola, dándole esa especie de niña en la sombra que quedó sin nombre, que quedó sin lápida y que si no llega a ser porque alguien dijo su nombre una vez en una comisaría, pues no estaríamos ahora hablando de ella. Pero como digo en la novela, bueno, pues no podré darte justicia, pero te doy tu nombre y te doy tu recuerdo. Espero que alguien le dé justicia también. Con todo el revuelo de la autotrilogía, con las miles de personas que van al Baztán, que yo creo que tienen que estar muy agradecidas a Dolores Redondo, pues siguiendo, ¿no?, lo que es una novela que a mí me parece maravilloso, porque se hizo con el Código de Da Vinci, se hizo con muchas grandes novelas, y nosotros en España siempre hemos tenido como, no sé, la novela negra. Uy, encima mete cosas que son de misterio, y mete mitos como el Basajaun y otros personajes. Bueno, en vez de ruborizarnos, al revés, reivindicarlo. ¿Qué pasa? Esto es lo nuestro, esto no viene de fuera, esto está en nuestra genética colectiva. Bueno, pues a lo mejor, a mí lo que me extraña es que no se haya removido nada, a ver si podemos ayudar un poco, para que sepamos algo más, simplemente por respeto y homenaje a esta niña, ¿no? Que seguro que hay un gran compromiso por Policía Judicial. ¿Siguen trabajando? Sí, siguen trabajando. La última noticia que yo tengo es que siguen trabajando y seguían muy comprometidos en esto. Lo que pasa que es que hay muchísimas dificultades cuando en un grupo no se quiere hablar y bueno, la cerrazón y el silencio pueden ser suficientes para ¿Crees impedirlo. que sabremos, Dolores, por último, alguna cosa sobre este caso? Ojalá. Vamos a intentarlo, vamos a ver si hay una solución. Puede dar un poco de luz. En un lugar luminoso, en un lugar donde, como todo, lugar mágico, la luz y la sombra gravitan, ¿no? En un lugar de, como decían los antiguos, también de plutonía, de los ínferos, de conectar con lo más oscuro, alguien hizo esto con una niña. Esto dio origen también, potenció la idea que tenía nuestra amiga Dolores Redondo, y esto ha hecho que muchos ojos ahora estén sobre esos bosques que tienen un sentido y un alma, efectivamente. Lo que sí quiero decir en defensa de Lesaca y de Gaztelu, de estos lugares, es que la sensación que yo tengo es que a las personas allí les horroriza que esto haya podido pasar. Y en muchas ocasiones este silencio viene motivado por la vergüenza de que eso ocurra, claro, y que se ligue un poco estigma, un ¿no? lugar maravilloso como el Lesaca, que es uno de los lugares más bonitos que puedas imaginar, que ahora cuando se ha rodado la película El Guardián Invisible se han elegido cantidad de estampas de esta localidad porque es preciosa. Que se ligue precisamente a algo que hizo alguien que ni siquiera era de allí, atraído quizá porque pensaban que en ese lugar se confluyen una serie de circunstancias que hacen que sea más poderoso para sus fines, pues es terrible. Y creo que en la zona de Gaztelu pasa lo mismo. Hay mucha gente que como pasa también con los agotes en Baztán, cuesta asumir que algo así pudiera pasar, y claro, no eres responsable tampoco, porque dices, bueno, ocurrió, es cierto que ocurrió, pero no lo hice yo y no lo haría, entonces son estigmas, les ¿no? resulta doloroso, sí, Que están ahí. ciertamente les resulta doloroso.
Bueno, pues Dolores, después de la trilogía que hemos comentado y sus seres ancestrales, antiquísimos, hace su Todo esto te daré, que seguro que va a ser un enorme éxito. Premio Planeta 2016, merecidísimo. Muchísimas gracias, compañera. A mí lo que me encantaría es que un día pudiésemos hablar de nuevo de los agotes, de casos que parecen increíbles y que ocurrieron en esta zona de nuestro país y que nos van a dejar un poco sin habla. Así que cuando pase toda la vorágine, imagino, por toda España e Hispanoamérica, que ahora es del Premio Planeta, yo espero que puedas volver aquí. Será un placer. Para hablar. Me Para hablar y encantará. contar cosas. Sí, señor. Dolores, Volveré. muchísimas gracias. Mucha Gracias, suerte, Iker. enhorabuena. Un Gracias. placer. En fin, pues sí, con el sobrecogimiento, ¿no? Y también la demostración de cómo muchas veces una gran escritora transforma una realidad en una obra, pero cuando nos cuenta ella misma, y seguro que muchos lectores, cuando después de leer sus libros se han enterado que era verdad, qué sensación, ¿no? A veces la verdad es la ficción más potente. Vamos con noticias. Comenzamos el informativo milenario resolviendo un misterio, el de la conocida como niebla asesina de Londres, que mató a 12.000 personas y a miles de animales en 1952. Durante 5 días, la capital británica se vio sumida en unas tinieblas que hicieron que se suspendiera el tráfico, ya que no se veía a más de 1 metro, y se instó a la gente a que no salieran de casa. Se supo que muchos de los fallecimientos fueron producidos por las emisiones de carbono, pero no se conocían los procesos químicos exactos que provocaron la mezcla mortal de niebla y polución. Ahora un equipo internacional de científicos asegura que las partículas de ácido sulfúrico que se formaron a partir del dióxido de azufre que fue liberado por la excesiva quema de carbón fueron las causas de tan alta mortalidad. Nos vamos hasta China, donde un agricultor ha hallado una extraña araña que fue mencionada por primera vez en una antigua escritura del siglo V a.C. El arácnido, que tiene unas patas rotundas y un cuerpo con forma de disco, se encontraba entre la arena de un campo de naranjos. Según el director del Museo de Insectos de China, Zhao Li, la araña es extremadamente rara y muy valiosa para la investigación. Solo se conocen 6 ejemplares descubiertos en la historia reciente. Y nos sumergimos en las aguas de Malta, donde se han hallado los restos de un barco fenicio de hace 2.700 años. El pecio, que fue descubierto a 120 metros de profundidad, se encuentra en muy buen estado, al igual que las ánforas, entre las que hay 7 tipos diferentes, lo que indica que el barco visitó varios puertos antes de naufragar. También transportaban 20 piedras de molienda de lava de unos 35 kilos cada una. Los especialistas del Museo Arqueológico de Malta han hecho durante 5 días miles de imágenes en 3 dimensiones que ahora están siendo analizadas. Acabamos en el Museo de Leiden, donde se han descubierto docenas de momias de pequeños cocodrilos dentro de un fardo. Aunque este ya había sido estudiado en 1990, solo se pudo averiguar que contenía los cuerpos de 2 cocodrilos adultos de más de 3 metros de largo, pero con la tecnología actual han podido ver que hay 47 más. Todos los animales se encuentran envueltos individualmente y lo más probable es que formaran parte de una ofrenda a Sobek, el dios cocodrilo. Ahora están expuestos en el museo y gracias a la autopsia virtual interactiva se pueden incluso eliminar las diferentes capas de las momias y observar en 3 dimensiones hasta los amuletos que se encuentran en el interior. Creo que esta es una noche de grandes historias. La que viene a continuación vamos a revivirla gracias a todo el trabajo, a los compañeros de Recreaciones, en este caso encabezado por el gran Manuel Romo, que creo que con toda la presión del mundo ha intentado hacer casi un recuerdo visual de una historia, de un acontecimiento, de un suceso que a mí desde niño me impactó muchísimo. Ocurrió en un lugar tan estrambótico, podríamos decir, tan poco usual para esto de los enigmas, como una escombrera. Una escombrera, un lugar donde se acumulaban residuos de las minas de Gallarta. En los años 70, un entorno fabril, industrial, económicamente muy poderoso y donde nunca había ocurrido algo parecido. Estamos hablando de 1977 y yo les hablo ahora esta noche de esto porque ustedes saben el eco enorme en la prensa de toda España de la digitalización de los archivos OVNI del Ejército del Aire. Y son ustedes los que han pedido en ocasiones que abordemos estos temas. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma, casi viviéndolo. Uno de los expedientes más extensos, repito, del Ministerio de Defensa español, tiene que ver con lo sucedido en una humilde escombrera en esta localidad próxima a Bilbao,
donde un ingeniero naval, el señor Luzón, observa una especie de gran proyectil, como si saliese de este entorno, de este lugar desolado, donde solo algunos camiones acudían a dejar su carga, en las noches completamente deshabitado, una especie de gran misil, pero cuando se fija este hombre, ingeniero, técnico, científico, observa que es una especie de platillo más bien, la típica y tópica forma que todos casi hemos dibujado de niños y que está en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, aquello pasó sin pena ni gloria, hasta que supimos de la historia, de la increíble y alucinante historia, de un hombre que vivía en una casa solitaria, la única casa cerca de la escombrera de las misteriosas luminarias. Es la historia de un hombre llamado Juan Sillero. Y casi me lo imagino, en aquella noche en la que le cambió la vida de raíz. Casi me lo imagino cuando él está haciendo sus trabajos de ebanistería, tranquilamente, el resto de la familia duerme y los ladridos de los perros significan alerta. Y después un foco de luz. Y después una especie casi de pálida luminiscencia que atraviesa toda la ventana, como indicando que algo o alguien desconocido y desde luego no esperado ha tomado tierra cerca de su solitaria vivienda. Él llega a salir, a mirar por la ventana, a mirar por el balcón y describir algo parecido a un terremoto, a un gran impacto, a algo que remueve los cimientos de la propia casa. Pero la familia, los niños siguen durmiendo plácidamente. Solo los perros son los guardianes y centinelas que, enfurecidos, están demostrando, están queriendo decir que algo extraño está ocurriendo ahí al lado. Y Juan Sillero, ni más ni menos, con su mono de faena, sin perder un solo minuto, llega caminando por una senda hasta la escombrera. Y allí, él se coloca en la colina, en un punto perfecto para ver y no ser visto. Y entonces, y su vida, repito, cambió en este momento, contempla 4 enormes luces que dentro parecen tener, como si fuera un gran secreto, unos discos correspondientes a cada foco y que están tomando tierra de los muros de su pequeña vivienda en un lugar llamado La Florida, que prácticamente no existe. A la noche siguiente, y en las mismas circunstancias, y prácticamente a la misma hora, Juan Sillero vuelve a percibir lo mismo. Y ya casi sin tiempo de vestirse, los perros, el zumbar, sale corriendo rápidamente hacia la escombrera, donde algo debe estar ocurriendo. En esta ocasión, contemplará algunos de esos focos que han tomado tierra y una especie de caja anaranjada, como puesta al rojo vivo, que parece caer o que estaba debajo de uno de los grandes platillos o artefactos, siempre según su testimonio. Ocupa el mismo lugar porque sabe que es el mejor escondrijo. Él llama tanqueta al objeto fosforescente, anaranjado, que parece que pesa mucho y que va recorriendo lentamente el entorno de la escombrera. Juan Sillero en cierto momento se ve como bañado por esa luz rojiza. Él creía estar casi en una espiral de locura. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? En su escombrera, al lado de casa. ¿Quién estaba aterrizando 2 noches consecutivas en esa zona de Gallarta? Yo me imagino, y lo dije en su día, la operación caos mental que se produce en la mente del testigo. Esta persona era alguien respetada, conocida, era un individuo que no le dio jamás ningún solo problema y le está pasando esto. Cuenta Juan Sillero que hubo otros 2 aterrizajes por lo menos y que pudo ver en esas noches la presencia de las figuras de extraña fisonomía y también una especie de, vamos a llamarlos sombras, humanoides, seres como nosotros, que se recortaban junto a esos grandes focos de luz, junto a esos platillos, y que en algún momento sintió que tenía que acercarse. Estaba ya Juan Sillero en un proceso inevitable de locura, de delirio, había visto realmente cosas. La gran sorpresa llegó cuando se atrevió en pleno día, porque no lo hizo hasta después de estas noches, esta semana inolvidable para él. Se aproximó al lugar donde eso había tomado tierra,
pero con visión perfecta del entorno. Y entonces, acompañado de un investigador en aquel momento, contemplan algo que es increíble. Algo, unas maquinarias, han estado trabajando allí quizá en la noche, en esos días, y han producido no menos de 80 profundos surcos, más grandes que un puño humano. Algo se ha clavado, como si fueran las patas, soportes, trípodes de esas figuras venidas de algún lugar, de la galaxia, quién sabe. Todo el suelo está horadado, toda la escombrera está como un auténtico queso de Gruyère y nadie sabe qué ha podido ser. Y a partir de aquí comenzará de alguna manera la otra historia de este caso. Tenemos un hombre aterrorizado, tenemos un hombre que ha visto en diferentes noches la llegada y partida de lo imposible, que ha escuchado ese zumbido. Los perros la última noche estaban aterrorizados, ya no ladraban, simplemente miraban al frente, temblorosos. Y aquellos seres que se aparecieron y que se han quedado como una pesadilla. Juan Sillero después creyó casi estar en conexión con estas figuras, bañado por el misterio de los aterrizajes de Gallarta. Y a partir de aquí algo que casi nadie ha contado, y es las visitas, pero las visitas humanas. En aquella pequeña casa de la Florida, cuyo balcón y cimientos temblaron diferentes madrugadas de aquel año de 1977, llegaron extraños personajes, algunos del Ejército del Aire, queriendo saber qué había ocurrido, preguntando, interrogando a Juan Sillero, evidentemente, era lógico. Después civiles de muy diversas ramas, que algunos relacionaron con los servicios de inteligencia españoles e incluso extranjeros. La Gaceta del Norte publica aterrizaje en las minas de Gallarta y de inmediato Juan Sillero, que nunca había dado que hablar, empieza a recibir a personajes que incluso de forma imperiosa le dicen que tiene que contar lo que él sabe. Y entonces Juan entra en un profundo silencio que ya prácticamente no rompió nunca jamás. Le llamaron fantasioso, le llamaron imaginativo, que era imposible, y algunas de esas visitas, según él contó, le obligaban a decir que todo era mentira. Le obligaron a inventar más cosas, a decir cosas increíbles, como que había estado dentro de la propia nave, para que nadie hiciese caso de este hombre. Juan ya no está en el mundo de los vivos, y yo creo sinceramente que aquellas noches vio algo que tomó tierra. ¿Qué pasó con aquellas huellas? Bueno, enseguida grupos de escépticos, con todo el derecho o no, vieron clara la solución. Una retroexcavadora, en plena madrugada, hizo esas huellas. Y el pobre Juan Sillero, que vivía al lado de la escombrera, no sabía distinguirlo. Lo interesante es que llegaron a identificar al señor Tramón, que tenía la retroexcavadora, que podía hacer esas huellas. Cuando la Gaceta del Norte prueba con el señor Tramón, que asegura que él no ha hecho ninguna huellas, cómo quedan esas huellas no tiene nada que ver con esa especie de grandes perforaciones, 80 en total, en las minas de Gallarta. Y no supimos más. Es un caso lleno de silencios, es un caso único, ¿se imaginan? La pequeña casita y por lo menos 4 visitas. ¿De qué? ¿De ovnis? Lo curioso de todo esto que les cuento, y que parece realmente increíble, es que el hombre se llevó el secreto a la tumba. Hubo un momento en que ya no quiso hablar más. Dijo, es que nadie me va a creer. Y algunos dijeron que se había vuelto loco. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no es casi hasta natural volverse loco cuando uno ha pasado por todo esto? La observación de estas cosas y luego 1 año o 2 de extrañas visitas pidiéndoles una verdad e interrogando de incluso malas maneras. Vamos a ir un poco más allá, si les parece. Vamos a abrir el archivo Cámara, vamos a hablar con nuestro querido amigo el coronel Fernando Cámara para saber qué sabe él de los informes. Porque todo esto que parece una gran aventura cinematográfica, una película del equipo de Cuarto Milenio, habría que pensar que es que ocurrió así. Pasó así y a día de hoy no sabemos realmente la naturaleza de estos hechos. Pero 86 páginas del Ministerio de Defensa, del Mando Operativo Aéreo, del Ejército del Aire Español, dicen que algo pasó en la mina de Gallarta. Así que es momento de intentar saber qué dicen esos expedientes X patrios. Y ya con nosotros, Fernando Cámara, sobre las presentaciones y su mítico maletín. Fernando, buenas noches. Buenas noches, sí quiero. Aquí tenemos uno de los casos más raros, por lo que pasa, ¿no? Por lo que acabamos de contar, de la fenomenología en nuestro país, pero que nadie se lo olvide, que está todo esto registrado en un archivo
se ha puesto de moda de nuevo por la digitalización, pero esos archivos oficiales que Fernando lleva ya un par de años mostrándonos. A mí me encantaría que lo mostrases, es decir, el caso Gallarta, por estrambótico y raro que parezca, hubo una investigación por parte del Ejército del Aire. Sí, hubo una investigación, la investigación se originó a raíz de un reportaje que salió en un periódico del norte de un periodista que era el que había presentado, digamos, el caso, el que había hablado con los testigos. Entonces, esto se lo mandó el coronel, el jefe del sector aéreo de Vascongadas, a su jefe directo, que era el teniente general, el jefe de la tercera región en Zaragoza, le mandó diciendo, ha salido esto en la prensa, pues le mando el caso de este. O sea que muchas veces, Fernando, esto es muy curioso, ¿no? Esos expedientes del Ejército del Aire, sácalo, por favor, saca el maletín, porque esto ya es un rito, ¿no?, en Cuarto Milenio. Que, por cierto, luego tengo que preguntarte alguna cosa al margen, como siempre, sobre el eco, ¿no? Y a mí me parece muy sorprendente. A veces un reportaje, como en este caso, Gaceta del Norte, JJ Benítez, genera un impacto. El Ejército dice, oye, esto hay que mirarlo, vamos a llamarlo así. Porque es verdad que en este caso hay un elemento, Fernando, que es diferente. Es, primero, unas personas que no solo han visto algo, ovnis, sino que hay unas marcas en el terreno. Sí. Entonces, este caso es gracioso porque, mirándolo, ya sabes tú, con la lupa tengo en casa, no la traigo. Veo que lo primero que le manda es una carta, el jefe del sector, al general de Zaragoza. Y no debían de ser muy amigos, ¿sabes? Porque el coronel al general se la manda, querido amigo y compañero, y el general le contesta, aténgase a lo establecido en esa y mande el informe conforme a la reglamentación que hay para temas de casos ovnis. Hay dos casos, o sea, uno primero, pues que es pues un testigo que ve como despegar pues una nave. Dice la forma que tiene. Que es la forma en este caso siempre clásica. Sí, ¿no? sí, la forma clásica, y que bueno, pues que subió a mucha velocidad, que la vio durante 1 o 2 segundos, que estaba aproximadamente a 1000 metros. Ahí después pues le decía, y a 1000 metros, ¿cómo es posible que vieses estos detalles, que se viesen? Él decía que el día estaba muy claro y tal, por el informe meteorológico del día, el día estaba nublado, hacía mucho viento, ¿sabes? Por eso está justo al lado de... Hay una contradicción ahí, por tanto. Bueno, hay un tema de... A lo mejor él dice que vio y enseguida perderse en el cielo, es que había uno piensa, dice, bueno, es que fue muy lejos y el día está despejado, ¿no? Si las nubes estaban a 2.800 metros, había 2 capas de nubes, pues es que se metió en las nubes, eso, o lo que viese. Por eso lo vio tan poco tiempo, a lo mejor, ¿sabes? Y dejó pues un hilo de unas cosas. Había, ya te digo, bastante viento. Ese por un lado. Y luego, después, hay otro testigo que ya lo que dice pues es que por la noche que ha habido 5, que han venido unas naves, que se han bajado una gente, que le han hablado, que le han dicho, que ha tocado y tal, y no sé qué. Bueno, entonces, bueno, el juez que investiga el caso, pues el caso del primer testigo, pues lo da pues como un caso típico de ovni, objeto volante no identificado. Que tenía cierto prestigio, o sí, cierta tenía preparación. Cierto prestigio, era ingeniero de los astilleros, ingeniero naval, de unos director técnico de unos astilleros de ahí al lado y tal. Y bueno, pues y un hombre pues que al parecer no creía en el tema de estas cosas hasta que vio esto. Luego a partir de ahí pues parece ser que sí se hizo creyente en el tema. Y en la misma zona geográfica estamos hablando, Fernando. Este otro testigo, del que hemos contado el caso, Sillero, tiene varias noches, digamos, de supuesta casi contacto en segunda y tercera fase, ¿no? ¿Y las huellas, Fernando? Y las huellas, pues allí aparecen unas huellas. Cuando va el juez, ya aquello se ha habido tanta gente que ha habido allí y ha estado lloviendo, que entonces había huellas, pero no era
exactamente, o sea, sí había las huellas de como unas hendiduras, que era donde decía que había aterrizado estas naves, y lo que pasa es que verdaderamente había pasado un tiempo y aquello, desde que salió en la prensa, parece ser que era como una romería. O sea, la gente ¿sabes? fue allí en masa. sí. A ver, claro, que yo sepa, nunca habíamos tenido en España, y no sé si en el mundo, un caso donde, por lo menos por las primeras informaciones, unos objetos de origen desconocido en una escombrera habían dejado 80 huellas, ¿no? Y profundas, Sí, sí, porque sí, lo que sí, parece son sí. profundas, no son... Sí. Hay una gran discusión, parece, Fernando, entre quién ha hecho las huellas, quién no. Si algunos escépticos dicen que puede ser una retroexcavadora, luego la retroexcavadora dice que no. Nadie se pone de acuerdo, ¿no? Pero Sí, empieza a no. liarse el caso, y lo que está clarísimo, hay dos áreas importantes. La batalla que va a haber por desprestigiar el caso por parte de algunos, y algo que es muy importante. Tu opinión, por ejemplo, respecto, porque lo dijiste en la última intervención, quizá alguien recuerde, oye, a este de Gallarta lo volvieron loco. ¿Por qué Claro, dijiste eso? pues mira, Este hombre empieza a tener visitas muy raras, Pues ¿no? es muy sencillo, porque yo, después de ver todo el expediente, pues este expediente se cierra el 20 de junio, ya se cierra el expediente, después de mandarlo, de adaptarlo a eso, y se manda ya el informe el 27 de julio, ya manda, porque a todos estos el juez informador hace su informe con todos los interrogatorios de los testigos, las condiciones meteorológicas, en fin, todo lo que dice la normativa, y después el jefe de la región, el teniente general jefe de la región, tiene que hacer un informe personal suyo de lo que a él le parece en esa investigación que hay. Bueno, eso el 27 de julio se manda al jefe de Estado Mayor del Aire y se cierra y tal. O sea, pero lo increíble, Fernando, es el recorrido. Sí, Que alguien puede pensar, qué tontería, no. Es un primer juez, un segundo juez informador, envió el Estado Mayor, no sé, te quedas un poco impresionado que una historia tan aparentemente increíble recorra todos estos pasos dentro del ejército, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues al final lo que dicen es que el primer testigo lo que vio pues era un objeto de un ovni de eso, y que el otro, pues que del jefe de Estado Mayor, y de pronto veo que aparece en ese mismo expediente surge del maletín otro otra informe que es el informe, todo el informe oficial del Ejército del Aire tiene 35 páginas, ¿sabes? Y después hasta la página 87, ¿sabes? Que no es poca cosa, sí, hasta sí. la página 87 hay otro informe. Digo, ¿y esto qué es? Que hicieron otro informe. Y entonces, pues no, es un informe que han mandado unos espontáneos, vamos a llamarles Vamos a espontáneos. llamarles, a partir de ahora, si te parece, los espontáneos, pero bien misteriosos Los también, espontáneos, ¿no? sí, Que bueno, explican aquí las cosas. viene quién es. Entonces esto Sí, sí. se lo coge el jefe del teniente general jefe de la tercera región, del mando de transporte, le dice: a los efectos que usted, vuecencia estime oportuno, adjunto le remito el estudio sobre ovnis que el ingeniero de telecomunicaciones, señor don Félix Ares de Blas, ha enviado a este mando. Ya está. Es decir, civiles que dicen, vamos a contribuir, oye, pensemos en la buena fe, Fernando, vamos a ver. Vamos a aportar al ejército nuestra información concreta para que el ejército sepa que esto, por ejemplo, es un fraude o no tiene veracidad. ¿Ahí te sorprende que exista eso dentro de la información oficial? A mí me sorprende que esto esté... Claro, este informe es de 2 años después. Y entonces, después de leerme esto, claro, parece ser que estos le han estado del orden de 15, no sé, entrevistas, interrogatorios, lo dicen interrogatorios, ¿sabes? Incluso en una de las cosas dice que esto no puede ser verdad porque la mujer y los hijos dicen que no lo han visto. Nosotros creemos, dicen, que lo que hayan oído, han dicho que ellos no lo han visto para no someter a su mujer o a sus hijos a nuestro interrogatorio. Digo, pero ¿y estos qué interrogatorio hacen estos? ¿Qué autoridad tienen? No sé, es como a mí, como si te vienen a venderte libros a la puerta de tu casa. Y no, voy a dejar tampoco entrar. Pero estos han debido estar ahí, y como siempre que aparecen estos señores y pues dan todas las cosas. Lo primero, las declaraciones
que le hacen el testigo este Sillero a estos es diferente de la que hace al juez militar. Al juez nombrado le hace una declaración y la del otro le dice otra, que yo no sé. Y además hemos vuelto en la 10ª vez, nos ha cambiado otra vez lo que decía. Decir, entonces, que este hombre tuvo por parte de unos o de otros, de grupos conocidos y de otros desconocidos, una presión de interrogatorios. O sea, el hombre habrá visto lo que ha visto y luego recibe en su casa, en su solitaria casa en mitad del monte, a un montón de gente que le hace todo tipo de preguntas y esto yo creo que tuvo que afectarle también. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y entonces yo no sé si este hombre ya pues contaba lo que se le ocurría, contaba lo que los otros querían que les contase, o vete tú a saber qué. Luego al final el informe pues el epílogo que hacen es que nada, que es un fraude total, ¿me entiendes? Pero bueno. ¿Y tú qué sospechas, Fernando? ¿Que en esa época hubo personas muy interesadas en demostrar, ¿no?, que muchos de los casos que eran más raros, más complicados, podían explicarse fácilmente? Yo creo que lo que demuestra estas cosas, como hemos visto incluso en el caso mío ¿sabes?, que esto es una gente pues, que se debe dedicar a investigar esto y le busca unas explicaciones que deja por tierra, ¿me entiendes?, la investigación del juez del Ejército del Aire, cuando dice, bueno, este debía ser tonto, cuando no ha visto que esto es así, que esto es así, y que 2 y 2 son 4. Yo creo que, desde luego, no pienso que estos señores estén pagados, digamos, desde luego por el Ejército del Aire, no, porque ya se ha gastado en hacer la investigación suya, ¿sabes? O sea, no sé qué es lo que persiguen, si lo que persiguen es la búsqueda de la verdad absoluta, ¿me entiendes? O estar en conocimiento de las cosas estas y tal, pero desde luego el informe que hacen tan grande y en el cual además ya es como una presentación, se ofrecen al Ejército del Aire para que acompañarles a las investigaciones que tengan que hacer. Es que nosotros somos la crème de la crème. Naturalmente creo que nunca les han llevado a que investigasen eso. ¿Y es la misma forma de proceder de aquellos que dijeron que tú, por ejemplo, en tu caza de combate, en noviembre del 79, viste unas chimeneas? Es muy parecido, y además yo creo que alguno del que dijo aquello, que la verdad es que no sé, porque tampoco me molesta en investigar quién es, no sé si es uno de los que están aquí del currículum de ¿sabes?, que mandan ahí todos con el currículum. Pues a mí me ha dicho hace poco un militar, me dice, oye, es que piloto de reactor, Fernando Cámara, en el 79, comandante que estaba al mando de un caza de combate, me decía este militar, es que no sé si el público lo sabe, pero eso no es cualquiera cosa. Decirle a alguien con esa responsabilidad que tú tenías, que has visto unas chimeneas y te has puesto a perseguir chimeneas por medir la mitad de España, es bastante grave, ¿eh? A mí eso es lo que me ha abierto, ¿me entiendes? A ver, este pobre hombre no sé si vio o no vio, pero desde luego ya con lo que estos dicen, claro, es decir, más para que allá. tú eres muy escéptico de los escépticos. Claro, exacto. ¿Y cuántos casos puede haber donde hubo de verdad historia, como en la tuya, que está comprobadísimo, pero que la información oficial aparece como contaminada por estas opiniones, oye, libres, pero puramente personales y sesgadas? Tendré que mirar pues, más los expedientes esos, a ver si hay más adendas como esta de allí, pero lo miraré a ver si en alguna más. No creo. Podríamos revisar tu expediente. Sí. Puede ser interesante. Bueno. Tu propia vivencia, revisarla, porque la explicación que daban es que yo creo que es absolutamente ridícula. Pero si alguien accede, puede que lo crea, ¿no? Es decir, hay un juego para demostrar que todos estos casos no ocurrieron, no existieron, ¿no? Da la sensación. Pues no sé si hay algo, no sé, habrá esto, es que no sé lo que persiguen vamos, estos que informan de estas cosas. ¿Te desconcierta? A mí sí, sí.
vías de contacto, animar a todas las personas que han vivido acontecimientos, que no quieren quedar como que vieron chimeneas o que vieron cosas, porque muchos de ellos tienen un orgullo personal después de haber servido del ejército, ¿no? Tanto tiempo, y uno es militar siempre. Oye, esto no puede ser. Y yo creo que es un espacio bueno para contar lo que se vio de verdad. Y lo hacemos, y es un lujo y un honor, como siempre digo, en una maniobra que nunca se ha dado, yo creo, en la televisión, y que para mí es un orgullo de contar con un hombre valiente que se viste por los pies, nuestro amigo Fernando Cámara y su maletín. Fernando, hasta la próxima. Gracias, compañero. Hasta la próxima. Seguiremos contando cosas, seguiremos contando lo que yo creo que casi nadie cuenta en profundidad de los archivos, expedientes X reales del Ejército Español. Ahora continuamos con muchas más cosas en Cuarto Milenio. Comenzamos Mundo Insólito en Cancún. Parque de niños. Fantasma gimnasta. Así lo he titulado. Ahí están viendo la máquina, ella sola, Ricky. Que el fantasma quería hacer pesas. ¿Se acuerdan ustedes de esos columpios fantasmas que ya sacamos aquí en Mundo Insólito? Bueno, pues ahora es en México, en Cancún, y encima el fantasma, porque no se ve a nadie, está utilizando esta máquina de pesas que hay en el parque ante el asombro de madres y niños que salieron huyendo. Y nos vamos hasta Alaska, donde unos turistas se encontraban grabando un gran lago y dentro del lago que había un dragón. O eso es lo que parece, la joroba, ¿verdad? Últimamente está viendo muchas imágenes de estas, de presuntos seres míticos, mitológicos, desaparecidos, pero es que verdaderamente parece que tiene como las 4 púas de la joroba delante y otras 3 detrás. Además, se van moviendo al compás. ¿Han logrado captar la imagen de un dragón acuático en Alaska? Bueno, la imagen que sí han logrado captar, o eso dicen en Rusia, en mitad de la nieve, estos conductores, es la de el Yeti. Pues sí, ustedes imagínense, van con su coche, hay mucha nieve, estos días que ha estado nevando, hay mucha nieve, y de repente delante del capó de su coche se cruza un ser corriendo de aspecto simiesco, como están viendo, ante el asombro de los conductores que no saben si atropellarle, frenar, no saben qué han visto, pero ahí lo tienen, el Yeti en Rusia. Bueno, mundo insólito total. Y tal y como hacemos muchas veces en este programa, de lo digital a lo ancestral, esos viajes en el tiempo que puede hacer la nave. Y además, me llena de orgullo decirles que esto tiene que ver con nosotros especialmente. Hace un tiempo, hace algunos años, nuestro compañero Paco Pérez Caballero nos contaba la historia de unas momias curiosísimas, muchas eran pelirrojas, surgidas, descubiertas por los forenses investigadores en una iglesia de Quinto, en Aragón. Bien, reivindicamos el misterio que tenían. La gente se acercó. Las propias autoridades supieron algo que es de cajón y que me alegra mucho a veces contribuir a esto porque lo noto y ustedes me lo escriben. En sitios concretos, pequeños, grandes, da igual, la reivindicación de nuestro enigma, nuestra leyenda, nuestro misterio, nuestra arqueología, sin ningún tapujo y queriendo divulgar. Bueno, pues en Quinto, y sé que Cuarto Milenio tiene mucho que ver, no solo se ha adecentado todo eso, se han descubierto más momias, han seguido las investigaciones, ha habido apoyo, sino que ahora hay un magno museo. Un acontecimiento único y un ejemplo, creo yo, de cómo tienen que hacerse las cosas. Ahora el público va allí y se maravilla y conoce una historia. Por cierto, ¿quiénes eran esas momias pelirrojas? ¿Cuál era su enigma? Vamos a descubrirlo. Al verlas por primera vez, las momias de Quinto de Ebro nos emocionaron y nos hicieron reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Aquellos rostros congelados en el tiempo parecían querer decirnos algo. Su valor histórico era evidente, pero se estaban deteriorando con rapidez y se barajaba la posibilidad de enterrarlas para siempre.
Bueno, Paco, tras la difusión de Cuarto Milenio se han conseguido una serie de subvenciones para el mantenimiento, conservación y la restauración de estos cuerpos que se han ido encontrando aquí en el Piquete de Quinto. Y ahora mismo hay unos trabajos donde están apareciendo cuerpos esqueletizados e incluso momificados. Así que, si te parece, vamos a ver las labores de mantenimiento. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo van los trabajos? Bueno, pues bien, están ya prácticamente terminando la segunda fase de excavación dentro de la iglesia. La primera es la que nos aportó las momias y ahora, bueno, pues estamos viendo a ver qué es lo que nos sale. Algún hueso, algún esqueleto y algo de ropas bastante bien conservadas. ¿Nos lo enseñas? Sí, claro, vamos. Bueno, Jesús, esta momia en concreto acaba de aparecer. Sí, esta mismo la sacamos ayer, es lo que mejor nos hemos encontrado conservado dentro de esta campaña de excavación. No está completamente momificada, de hecho hay más hueso que otra cosa, pero llama mucho la atención los ropajes que tiene. Parece ser que es un clérigo, un cura, un capellán por la ropa que lleva, pero bueno, tampoco tenemos más documentación todavía de a quién se le puede atribuir ese cuerpo. La gran cantidad de cuerpos recuperados sigue desconcertando a los expertos. Es posible que algún tipo de enfermedad diezmara a la población y se pensara que el suelo sagrado la detendría. Lo que más llama la atención es la cantidad de enterramientos que hay en el interior de la iglesia, ¿no? Porque he sabido que el cementerio está en la parte exterior, ¿no? Pero que haya tanta cantidad, porque estamos hablando de más de 1000 enterramientos, ¿no? En distintas capillas y en el centro de la nave, ¿no? Y es muy extraño por eso, ¿no? Solo en el 1700 aproximadamente hay 600 personas enterradas en el interior, ¿no? Eran años de muchas epidemias, epidemia de cólera. Hay años que bueno, la mortandad era tremenda, ¿no? Muchos de ellos son niños, aparte de la cantidad de mortandad infantil que había en esos años, porque así estaban más cerca eran almas puras, ¿no? Entonces intentaban buscar un poco la santidad, ¿no? Paco, nos encontramos en la Casa de la Cultura. Aquí es donde se encuentran las momias ya restauradas, esos cuerpos que resultaron momificados. Y si te parece, vamos a ver ese resultado final de la restauración, cómo han quedado. Muy bien, venga, vamos allá. El aspecto de las momias restauradas es, si cabe, más sobrecogedor. Es imposible no conmoverse. En su presencia se hace mucho más fuerte la percepción de nuestra propia mortalidad. Las cubrimos con respeto y nos dirigimos a la última etapa de nuestro apasionante viaje. Paco, nos encontramos en el Hospital Rollo Villanova y vamos a ver a la doctora Blasco, que es la que hizo esas pruebas, esos escáneres a las momias, y nos va a explicar un poquito cómo funciona, lo que se ha hecho y lo que ocurre internamente. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, doctor? Pasad conmigo. La doctora Alicia Blasco nos conduce hasta el escáner donde las momias fueron estudiadas capa a capa y nos explica algunos de sus secretos. Lo que mejor se valora es el hueso, son las estructuras óseas, pero el objeto de este estudio es ver el hueso y ver qué restos de vísceras, de órganos internos tenemos a nivel cerebral y tóraco-abdominal. El cambio que se produce en estas momias es que han sufrido una momificación natural, sin haber sido sometidas a ningún tipo de tratamiento, como ocurre con las momias egipcias. Entonces, el hecho fundamental es la deshidratación, la desecación de todos los tejidos. Por eso nos encontramos un vacío interior y solo tejidos desecados.
Este era un bebé, calculan como de unos 7-8 meses, todavía no tiene cerrada la fontanela. También está íntegro, todas las estructuras, y todo esto que vemos con sus plegaduras es la piel. Está arrugada y plegada por la deshidratación y la desecación que ha sufrido el resto de tejidos. El proceso terminará en 2017 con la apertura del primer museo de momias de España. Cualquiera que lo desee podrá acercarse a conocer el poderoso influjo de las momias de Quinto. Aunque en apariencia muchas de ellas podrían pasar por sitios dedicados a la información, en Misterio 4.0 sabemos muy bien de qué pie cojean. Son las páginas satíricas, auténticos repositorios de información manipulada, falsa o directamente inventada, cuya única finalidad es obtener un beneficio económico a cambio de nuestros clics. Lo espectacular de sus titulares ha hecho que en los últimos años se propaguen como la pólvora multitud de rumores, bulos y noticias sin base alguna por las que muchos nos preguntáis a menudo, reclamando un tratamiento que nunca será posible. Sin embargo, puede que algo esté empezando a cambiar, y es que los gigantes de la red han decidido suprimir su publicidad en estos portales para cortar sus ingresos, en lo que parece un intento por detener la proliferación de sitios basados en la divulgación de información falsa. Se trata de un movimiento estratégico y con consecuencias que pueden llegar a ser devastadoras para este tipo de páginas que se verían abocadas a un cierre inminente si no pudieran subsistir económicamente. La medida, que ya rondaba los despachos de las grandes corporaciones desde hace tiempo, se ha visto acelerada por las recientes elecciones en Estados Unidos, unos comicios salpicados de informaciones falsas que hicieron correr ríos de tinta digital durante meses. El futuro próximo nos dirá si la decisión tiene efectos positivos y comprobables en una sociedad que, a pesar de estar más informada que nunca, jamás había estado tan desinformada al mismo tiempo. Nosotros lo comprobaremos de primera mano y, pase lo que pase, os lo contaremos. Comenzamos con las fotografías de los espectadores en la mezquita de Córdoba. Lidia Casado de Osma nos enviaba esta imagen de la mezquita con un extraño personaje justo en el medio. Este que ven aquí, un descabezado, casi como estoy yo hoy, descabezada con los líos que tenemos. Pues hay un descabezado en medio de la mezquita de Córdoba. ¿Qué podía ser? Guillermo León le digo, pero bueno, Guille, un niño, porque tiene pinta de ser muy pequeñito. Dice, pues realmente no sé, puede ser un efecto óptico, como vemos. Parece que tiene, ¿verdad?, como un pico, como si le hubiera quedado aquí el cuello. Bueno, pues no. Guillermo, que analiza hasta lo más minucioso, nos dice, es un niño, pero con cabeza. ¿Qué pasa? Que está mirando para arriba, tiene el cuello casi así, en paralelo, así. Y entonces la imagen ha salido tan solo el piquito que se ve, es su naricilla. Ahí están las orejas, está mirando el techo de la gran mezquita de Córdoba, lo está contemplando, así que no es ningún ser raro el que se ha aparecido. Solucionada la fotografía. Y nos vamos hasta la superluna, la gran luna que tuvimos hace unas semanas, ¿verdad? Y que tantas fotografías con objetos extraños ha generado. En este caso, Manuel González Zavala nos enviaba desde Nuevo Aztlán, en Madrid, esa imagen preciosa del lunón tremendo que vimos en la capital y en todas partes de España, pero con algo raro, como una especie de boomerang, ¿verdad?, el que se ve ahí. ¿Qué es? Pues realmente no lo sabemos. Hemos obtenido también, nos han mandado vídeos donde en la luna se ve cómo atraviesa algo, y ahí sí que pensamos, porque deja una estela, puede ser un avión comercial. En este caso, pues no lo tenemos tan claro. ¿Qué puede ser? ¿Un satélite que pasaba en esos momentos por allí? ¿Algún objeto que estuviera más cerca y que parece que está pegado a la luna, pero realmente es de la óptica del telescopio con el que se está mirando? Bueno, hay muchas posibilidades. ¿Qué es?
no lo hemos podido descubrir. Objetos raros que aparecieron con la superluna. Si ustedes también vieron esos objetos, si tienen fotografías o vídeos como los que hemos analizado esta semana, ya saben, hay varias vías de contacto donde los pueden enviar. Un WhatsApp, 683 144 183, 683 144 183, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com o también en las redes sociales. Síganos, Twitter, Facebook, Nave del Misterio. En estas fechas, y como es lógico, se ha puesto una vez más de moda el famoso anuncio de la lotería, con unos toques emotivos, millones de descargas a través de las redes también, y efectivamente las colas eternas, aquí en Madrid, por ejemplo, en establecimientos míticos, y en toda España, de personas intentando buscar bueno, pues el hado de la diosa Fortuna. Personas que realmente lo necesitan, que creen que puede dar un golpe de suerte. Muchas veces los premios de Navidad caen en lugares muy deprimidos, es muy curioso, ¿no? Como dando un respiro a personas, ha habido muchos casos curiosísimos. Era como para hacer una estadística, ¿no? De inundaciones tremendas, incendios, lugares devastados, y que justo ese año, como si hubiera un poco de milagro de espíritu navideño, es bueno, yo pienso pensarlo, que ha coincidido para ayudar a gente que estaba muy necesitada. Otros que no lo necesitan, pues no es cuestión de codicia, sino que, oye, dicen, a ver si me toca, ¿no? Con la esperanza y el anhelo. Hay una historia impresionante de las personas que, habiendo sido premiadas con un gordo de Navidad incluso, luego su vida no fue más feliz. Interesante, ¿eh? Poco tocado, bastante tabú. Depende, imagino, de lo que cada uno lleve dentro y cómo vertebre el cambio radical que debe ser también encontrarse de repente con todo eso. Pero estamos en una fecha en la que buscamos, o se busca ese golpe de buena suerte. ¿Y saben lo que pienso a veces? Es un pensamiento así de estos míos medio enloquecidos, que hay un bombo tan grande como el de los niños de San Ildefonso, un bombo lleno, lleno, lleno de bolas, millones de bolas, que se mueve con cadencia. Es un sorteo que nunca se para y que está permanentemente. Ahora, cuando llega la Navidad, todos estamos pendientes, ¿no? Muchos, de esa voz de la suerte, de ese momento mágico para muchos, de esa tradición. Y cada noche, y cada día, y diría que cada minuto, hay un sorteo sobre nuestras cabezas. Sorteo importante. Yo diría aún más. Es el sorteo que mueve la urdimbre, el sistema nervioso, las venas de la realidad. Y aunque no queramos jugar, la diferencia de este sorteo del que le estoy hablando ahora a usted, en el que he caído lo mismo prácticamente, es que no hace falta jugar, no hace falta apostar, no hace falta comprar, porque usted ya está jugando, quiéralo o no. El sorteo de la vida y de la muerte, suena raro decirlo, ¿no? Suena hasta un poco cenizo, me doy cuenta, pero nos hemos acostumbrado a mirar para otro lado. Pero yo giraría esa cuestión. Aunque a usted no le toque la lotería de Navidad, le ha tocado la lotería muchas veces, hágame caso, muchísimas veces. A pesar de la vida, con todos los problemas que todos podamos tener, cada uno en su dimensión, hay personas que tienen satisfecha un área de su vida, puede que la económica, o la del amor, o la de la familia, o la de la afición, que ha conseguido y no tiene otras. Yo creo que es muy rara la gente que tiene todo completo, ¿eh? Pues a todos eso hay que decirles en este espíritu navideño, en el que yo creo también, que aunque no le toque un solo décimo, aunque no tenga suerte, habría que pensar alguna noche en que nos toca la lotería, por lo menos de estar aquí. Pero a eso no le hacemos mucho caso. ¿Saben cuándo le hacemos caso a ese sorteo? Cuando pasa lo del avión de Colombia. Y cuando somos conscientes de que la humanidad entera iba en ese avión. Y que esos chicos jóvenes que jugaban al fútbol, como juego yo con mis 43 años a punto de 44, con mis amigos, y nos damos cuenta de los valores que tiene el deporte, de unión, de... Uno cuando juega al fútbol, aunque sea desde niño, sabe quién es solidario, lo he dicho muchas veces, quién es cobarde también, quién es valiente, quién se compromete, quién es tu amigo de por vida, con quién te irías al fin del mundo, aunque el fin del mundo sea una pelota que se va a meter en tu portería y te dejas la rodilla desde niño,
Bueno, pues todo eso lo entendemos los que hacemos deporte y los que no también. Por eso cuando un grupo de chicos jóvenes, humildes, que habían conseguido un sueño, ¿no?, de demostrar cómo con esa energía común, que en el fondo es un poco alquímico también, ¿no?, que se genera cuando alguien cree, hay muchos ejemplos, que se puede, va y se matan todos en un avión, uno empieza a decir, bueno, aquí, ¿qué ha fallado en el sorteo? ¿Por qué la bola negra, aparentemente negra? A lo mejor hay leyes que no entendemos en el sorteo y leyes que no comprendemos en el que mueve el bombo, no lo entendemos. ¿Por qué puede pasar esto, no? Cuando iban a jugar una final, pasa esto. Y es cuando todo el mundo somos conscientes por instantes, enseguida lo olvidamos, de que estamos en un sorteo todos los días. Y somos conscientes porque nos enteramos de que el avión que iba antes tuvo un problema con la gasolina y que eso retrasó. Y yo digo, bueno, tiremos del hilo. Y resulta que el bidón ese de la gasolina había estado envasado en no sé dónde, donde dos habían discutido y por eso ese bidón no había salido a tiempo, porque resulta que al final el camionero del bidón había discutido con su esposa y ahí se había quedado. Y entonces sigues tirando del hilo y te acabas espantando porque dices, aquí hay 25.000 destinos que se van uniendo en un efecto mariposa para que pase esto. ¿Por qué no estabas en ese avión? ¿Por qué usted no estaba? ¿Por qué yo no estaba? ¿Por qué podríamos estar en otra circunstancia? ¿Por qué hay personas que no queremos verlo pero se les cae un cartel, una Tegeler? Porque todos estamos en una lotería que es muy insegura. Una lotería que nadie sabe cuándo se acaba. Una lotería donde el premio no es que te toque, sino que no te toque, en el sentido de sentirnos satisfechos por tener un día más. Esto suena muy grave, puede ser. Yo le doy una perspectiva totalmente positiva. Cuando uno ve estas noticias, se da cuenta de que la vida resulta que no tiene un guión. Nosotros jamás hemos tenido guión, nunca. Podemos tener nuestras anotaciones, nuestros recortes de prensa. Sí, Cuarto Milenio nunca ha tenido guión como la vida, como la vida. Y entonces cada noche uno piensa, hombre, me ha tocado la lotería. ¿Pero tú qué dices? Si no has jugado, si no te ha tocado, ¿dónde están los millones? Bueno, millones de horas, millones de minutos, que el sorteo me ha permitido estar con ustedes. Y ustedes estar ahí. Y dirán, bueno, y los que hemos tenido la desgracia de que familiares, amigos, niños incluso, pues diremos, no lo sé, no sé por qué pasa esto. Pero si usted, después del día del sorteo, piensa que es una víctima, un desgraciado, una desgraciada, porque no le ha tocado la lotería, como a veces ocurre, ¿no? Uy, no me ha tocado algo. Piense, y creo que no es consuelo de tontos, sino consuelo de listos, que hay un sorteo que pasa todos los días. Son miles de cosas que no detectamos, seguramente a nivel cuántico, que se están moviendo. Yo no sé desde cuándo. Desde que algo o alguien tiró los dados y los dados no paran. Y usted cree que no hay sorteo, pero hay sorteo. Hay sorteo del destino. ¿Quién en ese avión pensaba que iba a ocurrir eso? Nadie. ¿Quién cuando va por la calle y hay un atentado iba a pensar que en ese momento? Nadie. ¿Todo le pasa a los otros? No. Así que demos las gracias, porque el sorteo nos permite vivir. Es la mejor lotería, aunque esté uno pasándolo muy mal, aunque tenga muchos problemas. El enigma y el fascinante premio de la vida es el bombo más grande de la historia. Y sería injusto no pensar en esta época ya navideña que tenemos mucha suerte, simplemente suerte enorme, un gran gordo, por estar aquí ahora mismo escuchándonos. ¿No lo creen? Sí, es ser rico en el gran sorteo de la vida, que existe y que solo lo entendemos cuando la desgracia incomprensible, dolorosísima, extraordinariamente hiriente, pasa a nuestro alrededor. Entonces en un momento somos conscientes y va, todo el cosmos es un sorteo y ahí estamos, querámoslo o no. Así que, bueno, somos bendecidos, ¿no? Con premios también, aunque no seamos conscientes de ellos. Disfruten de ese premio, porque nunca sabe uno qué va a ser del gran sorteo de la vida. Un abrazo. Gracias, hasta dentro de 7 días.